Muchas gracias por el tiempo a todos los que están presentes, a todos los que también están en manera remota, también agradecerles por el tiempo. Bueno, la dinámica, un poco, entiendo, ya la saben, pueden en el momento en el que ustedes gusten empezar con los alimentos. La idea es explicarles un poco acerca de lo que nosotros hacemos. Eh, Todas las preguntas y comentarios u observaciones que tengan al respecto de la presentación, con mucho gusto al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. La presentación vamos a dividirla en dos partes. La primera parte va a ser un poquito, digamos, un poco más comercial, explicándoles un poco lo que hacemos, lo que hemos hecho, cuáles son nuestros alcances, cómo podemos colaborar en conjunto. Y posteriormente ya vamos a entrar a una cuestión más técnica. Ahí nos va a apoyar el ingeniero Carlos López, que está conmigo aquí para poder presentarles. Él está al frente del Departamento de Ingeniería Geotécnica y Innovater. Yo, Joaquín Hernández, servidor, estoy en la parte del área, estoy en el área de desarrollo de negocios de Innovater, y la intención, pues, es que nos conozcan, que conozcan lo que hacemos y ver de qué manera podemos colaborar. Entonces, pues dicho eso, vamos a arrancar. Nosotros somos Innovaciones en Terracerías, abreviamos como Innovater. Somos una empresa más de 15 años ya aquí en México. Lo que hacemos es ingeniería para estabilización y mejoramiento de suelos. Lo hacemos con un sistema que se llama PRS Neoloy, que son geoceldas de alta resistencia. Todo lo que hacemos, como les comentaba, pues detrás tiene memorias de cálculo. No es simplemente una parte de proveeduría de algún material, sino que lo que hacemos es ingeniería, y siempre lo que buscamos es generar un valor agregado hacia nuestros clientes, que es básicamente ingeniería de valor, ¿no? Buscamos siempre generar ahorros en tiempos de ejecución, en costos de ejecución o inclusive en mantenimientos, ¿no? Creo que es esto. No, pero ahorita es que tiene un poquito un delay, pero un poquito sobre. Ahí está, listo. Básicamente, pues PRS es el fabricante, es una empresa israelí, tiene más de 29 años y más de 10,000 proyectos en 80 países. Como les comentaba, nosotros, Innovater, somos una empresa 100% mexicana, más de 15 años y ya más de 4.5 millones de metros cuadrados instalados de este sistema en diferentes proyectos, de los cuales ya hablaremos un poco más adelante. Eh, También importante mencionar, ya en algunas ocasiones hemos colaborado también con algunas áreas de Grupo SACMA, entonces ya, de hecho, más adelante en algunos proyectos iremos viendo. Básicamente, el sistema PRS Neoloy lo podemos ver aquí en suelos blandos. Es importante ver cómo funciona. Es un video, es que, quiero ver si se puede, ahí se está reproduciendo ahorita en un momento que tiene un delay, pero básicamente el sistema PRS Neoloy nace de la idea del panal de abejas. El ejército americano inicialmente es quien empieza a fabricar este tipo de sistemas, lo empieza a hacer con cuadrículas huecas de aluminio, con las cuales lo que hacía era rellenar materiales como arenas o materiales, digamos, cercanos a los sitios de trabajo. Y la intención, precisamente, aquí podemos ver las geoceldas. Voy a regresar al video porque como que se trabó un poco. Sí, como que tiene un delay, pero bueno, básicamente las geoceldas lo que hacen es básicamente confinar materiales. Reitero, el ejército americano al inicio lo hacía con cuadrículas huecas de aluminio, posteriormente lo empezaron a hacer con polietileno de alta densidad, con materiales, por ejemplo, plásticos, y con el paso del tiempo ya se empezó a generar una tecnología que fuera lo suficientemente resistente para proyectos a largo plazo de ingeniería civil, y eso es lo que hoy conocemos como Neoloy, que hoy en día podemos garantizar por 75 años o la vida útil de una estructura, ¿no? Entonces vemos cómo básicamente antes, pues, un vehículo no podía circular, sobre todo en zonas arenosas, zonas pantanosas, zonas donde se tienen malos suelos o suelos con bajas capacidades de carga. Sin embargo, ya una vez que se coloca el sistema, que se rellena, ya se genera una estabilización mecánica y podemos empezar a circular vehículos o podemos, digamos, desplantar terracerías con este sistema. Aquí vamos a ver otro video también. Vamos a ver si se puede reproducir ahorita en un momento.
Es como que se trabó, ¿no? Porque no lo... Ah, en línea se reproduce bien. Ah, perfecto. Bueno, tal vez es simplemente el delay aquí, pero bueno, digo, no pasa nada. Es más o menos, la instalación es muy rápida, no requiere de maquinaria o equipo especializado. 6 ayudantes generales pueden instalar de 1000 a 1200 metros cuadrados al día de este sistema y lo utilizamos como una sustitución, por ejemplo, de un pedraplén. En muchos de los casos, por ejemplo, en este proyecto que vemos, esto es un proyecto de un parque industrial en Lerma, para Prologis, que es una de las empresas de parques industriales más grandes del mundo. Aquí la mecánica de suelos recomendaba una sustitución de entre 1,50 m a 1,80 m de material y meter pedraplén. Sin embargo, pues no había materiales cercanos en la zona para poder generar esta estabilización con un pedraplén y se tomó la decisión de implementar el sistema precisamente como una sustitución a esa recomendación. Y sobre el terreno natural, simplemente haciendo un despalme de los primeros 20 centímetros de la capa vegetal, se colocó el sistema y a partir de ahí pues se comenzó a realizar, digamos, se desplantaron las terracerías y la estructura de pavimentos, ¿no? Entonces este proyecto lleva operando ya más o menos 3 años y no ha tenido ningún inconveniente. Tenemos proyectos pues mucho más longevos, pero este fue un buen ejemplo porque es un proyecto que realmente representa un ahorro importante en términos de costo y de tiempos de ejecución, ¿no? Aquí vamos a ver otro video. Este es un poquito, tiene que ver más con carreteras, porque cuando el suelo no es tan malo, o en su caso ya tenemos un terraplén o una estructura que ha estado trabajando durante muchos años, pero por ejemplo tenemos que realizar una rehabilitación de una vía férrea o una rehabilitación de una carretera. El sistema también puede implementarse en estos casos con la intención de mejorar el módulo de resiliencia de los materiales con los que rellenamos la geocelda, que pueden ser de un subbalasto, de una base, de una subbase, de una subrasante, y con ello, por diseño, poder reducir espesores de las capas de pavimento, podemos reducir espesores de asfalto, de concreto, podemos reducir espesores de balasto, subbalasto, y además poder dar un mayor periodo de vida útil a nuestras estructuras, ¿no? Básicamente el sistema se basa en un efecto de confinamiento. Aquí ahorita vamos a ver una serie de imágenes, la diferencia entre confinar y no confinar un material. En este caso, por ejemplo, una arena, ¿no? Sabemos que si tenemos una arena en un montículo y nos posicionamos sobre ella aplicando una carga, pues esa arena se va a disgregar. Sin embargo, si colocamos esta arena en una cubeta, pues vamos a poder posicionar una carga sobre ella y nosotros mismos podemos pararnos sobre ella y eso y va a mantener una estabilidad dimensional tal que va a poder resistir la carga. Básicamente, este va a ser el efecto que vamos a generar, ¿no? Aquí vemos cómo, pues sin confinar, veíamos el video al inicio del vehículo que no podía circular y vemos también como les comentaba, el montículo de arena, pues simplemente se va a disgregar si nos posicionamos sobre él, pero una vez que el sistema ya ha confinado los materiales, pues va a funcionar como una especie de losa de cimentación, como si le estuviéramos metiendo un armado a la estructura de suelo, y eso nos va a permitir poderle dar una superficie estable de desplante a nuestras terracerías. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Básicamente, lo que hacemos es una distribución de cargas. Esperar a que... Ahí está. Básicamente lo que hacemos es una distribución de cargas en un área mayor, ¿no? Vemos el bulbo de esfuerzos, aquí lo voy a señalar en la parte inferior izquierda, vemos como sin el sistema PRS Neoloy, el bulbo de esfuerzos va a ir mucho más abajo en nuestras capas térreas, sin embargo, al colocar el sistema PRS Neoloy, ese bulbo de esfuerzos va a disminuir de un 40 a un 60%, vamos a poder distribuir mucho mejor nuestras cargas y eso nos va a permitir poder reducir espesores de rellenos, de base, de subbase, o incluso evitar tener que meter un pedraplén. Hacemos la analogía, ¿no?, entre lo que es un concreto reforzado, en el cual sabemos que el concreto toma los esfuerzos a compresión y el acero toma los esfuerzos a tensión, y una estabilización mecánica en la cual el relleno granular es quien va a tomar los esfuerzos a compresión y el PRS Neoloy, la geocelda, es quien va a tomar los esfuerzos a tensión, ¿no? Vamos con el factor de incremento de módulo del material con el que confinamos. Como les comentaba, vamos a incrementar ese módulo y por diseño vamos a poder también reducir espesores. ¿Cuáles van a ser las ventajas del sistema PRS Neoloy?
pues como lo comentábamos, evitar abrir caja, ¿no? Evitar tener que abrir una caja, evitar tener que hacer una sustitución por un pedraplén, reducir los espesores de terraplén, estructura de pavimento, además de aumentar la capacidad de carga del suelo, es decir, darle una mayor capacidad de carga, un mayor módulo de resiliencia a los materiales, reducir costos de obra y mantenimientos a largo plazo, como comentábamos, si podemos reducir espesores, pues vamos a poder reducir tiempos, vamos a poder reducir costos y además nos va a permitir también darle un mayor periodo de vida útil a nuestras estructuras y además es amigable con el medio ambiente. Entre menos espesores tengamos, son menos acarreos, son menos emisiones de CO2 y eso obviamente lo podemos calcular, podemos generar un resumen ejecutivo de ahorros, no solamente en tiempo, sino también en costo, en emisiones de CO2 y en volúmenes de materiales. Aquí vemos algunas imágenes, de hecho esto es en la línea K del ferrocarril del Istmo, en algunas zonas sobre la vía de servicio, ¿no? Esos son algunos casos de éxito que vamos a ver. El primero que les voy a presentar es en la autopista Guadalajara-Colima, es en el tramo de las lagunas de San Marcos y Sayula. Ahí el concesionario es Banobras, a través del MIR de Occidente, que es la figura de mantenimiento y rehabilitación que tienen ellos ahí. Básicamente, la problemática que se suscitaba en este terreno era que esta es una carretera de las que más carga tiene en todo el país, porque va directamente al puerto de Manzanillo. Ahí, esta carretera, el trazo pasa por la laguna de San Marcos y por la laguna de Sayula. Estos terraplenes pues están construidos ya hace muchos años. Sin embargo, al momento de realizar los análisis por desempeño de las carreteras, midiendo IRI y Rodera, pues no pasaban porque a pesar de que ya llevan muchos años construidos estos terraplenes, se siguen moviendo y siguen teniendo problemáticas porque las lagunas pues se secan y en temporada de lluvia se mantienen con agua, entonces eso genera que los terraplenes se estén moviendo constantemente. Entonces se decidió colocar el sistema precisamente por un tema de comportamiento, para uniformizar el desplante de la estructura de pavimentos, darle un mayor módulo de resiliencia y evitar que se generaran agrietamientos en los pavimentos, ¿no? Entonces, esto se colocó en la capa, en la base hidráulica, y por diseño pudimos, digamos, hacer que la medición por estándares de desempeño ya lleva operando el tramo, digamos, más longevo desde que se ejecutó el trabajo, lleva operando poco más de 2 años y medio y no ha tenido ninguna problemática. Aquí más o menos lo que se gastaban en cada uno de los tramos era alrededor de 50 millones de pesos en estar dándole mantenimiento anualmente a la carpeta, tanto en la laguna de San Marcos como en la laguna de Sayula, y con el sistema pues logramos generar esos ahorros. Otro de los proyectos interesantes con el que trabajamos con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que también es uno de nuestros principales clientes con quien hemos trabajado bastante en los diferentes aeropuertos que tienen concesionados, es en el aeropuerto de Tijuana. Básicamente ahí hicimos una ampliación de la plataforma de aviación comercial. Hay otros proyectos en aeropuertos, por ejemplo, en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de Texcoco, ahí hicimos 36 kilómetros de caminos de acceso con esta tecnología. Y hemos trabajado también, por ejemplo, en el aeropuerto de Villahermosa, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez. Sin embargo, el aeropuerto de Tijuana era un reto interesante porque no había mucho tiempo para poder desarrollar la ejecución de los trabajos. Y además el suelo era sensiblemente malo y se trabajó en temporada de lluvias. Con el sistema, aún y con ello pudimos trabajar, se ejecutaron los trabajos en la plataforma, se evitó tener que meter un pedraplén y parte de la subrasante, ¿no? Entonces también eso nos generó ahorros en tiempos y en costos. Como comentaba hace un momento, también en temas de ferrocarriles, por ejemplo, en la línea K del ferrocarril del Istmo, donde trabajamos recientemente, en la parte de la vía y en caminos de acceso, como también en algunas zonas del Tren Maya, como en los estacionamientos de los CATBIS, de los centros de atención a los visitantes, y también sobre la vía y en caminos de acceso. Entonces,
también es digamos, es una tecnología que podemos implementar en proyectos ferroviarios. Y también otro digamos, otro sector en el que es un sistema que puede funcionar muy bien es en el tema de puertos. En puertos hemos trabajado mucho porque uno de los mejores materiales que podemos utilizar nosotros para el relleno de la geocelda son arenas. Es decir, la propia arena de dragado es un material que nos sirve mucho a nosotros. Sabemos que las arenas pues no se pueden compactar, pero al momento de confinarse, al momento de mantenerse confinadas, nos pueden dar una resistencia sumamente alta y con eso, con el sistema, podemos trabajar con este tipo de materiales, ¿no? Esto lo implementamos en una terminal en Manzanillo, Colima, para Grupo Jacesa, pero también lo hemos hecho, por ejemplo, en Altamira, en Veracruz y en algunos otros puertos. En parques y naves industriales, como lo veíamos en el video también con Prologis, hemos trabajado con empresas como Arta Capital, como FEMSA, que es uno de nuestros principales clientes también, y Prologis, ¿no? Aquí básicamente es un poco lo mismo, es evitar tener que meter pedraplenes. Con eso, por ejemplo, sabemos que muchas veces las empresas de parques o naves industriales lo que hacen es comprar, digamos, comprar en zonas de cultivo, porque el costo es mucho más económico para la tierra. Sin embargo, no se dan cuenta que al comprar en ese tipo de suelos, lo que tenemos pues son suelos arcillosos con bajas capacidades de carga y que obviamente el costo de mejorar esos terrenos pues es muy elevado. Entonces, esto es una excelente tecnología para cuando precisamente ese tipo de proyectos no logran hacerlos entrar en costo por el tema del CAPEX, y ahí con el sistema podemos lograrlo, ¿no? Esto nos pasó justamente en Prologis, en el proyecto de Lerma. Lo que sucedía era que ellos habían comprado la tierra, tenía ya más de 6 años que habían comprado ese terreno. Sin embargo, no podían desarrollarlo porque la mecánica de suelos les pedía hacer una sustitución de casi 2 metros. Entonces, el costo de la piedra, el costo de los acarreos, el tiempo, no hacía que entraran en CAPEX, ¿no? Entonces, ahí fue donde ellos tuvieron la posibilidad con el sistema de que se pudiera trabajar el proyecto. Y bueno, caminos de acceso o caminos rurales, sobre todo aquí hemos trabajado mucho para la industria petrolera o para la industria del oil and gas, porque, bueno, básicamente donde comúnmente se hacen este tipo de caminos, pues son o este tipo de centrales de compresión de gas o donde van a, digamos, a trazar las líneas de los gasoductos, pues muchas veces precisamente es en zonas pantanosas en el sur, sureste del país, y ahí es donde nosotros hemos logrado encontrar, digamos, nichos de colaboración con diferentes empresas, precisamente para poder generar caminos de acceso que permitan, por un costo mucho menor, poder realizar la obra, ¿no? En muchos de los casos rellenamos con materiales que están en el sitio o cerca de la zona, y eso, pues obviamente en términos de costo y tiempo, pues es muy beneficioso. Y bueno, recientemente, esto es un proyecto que estamos trabajando o que comenzamos a trabajar recientemente. Esto tiene mucho que ver con el tema medioambiental, que es en Ecuador, en las Islas Galápagos. De hecho, nuestro diseño ganó un premio por ser el diseño más ecológico para las vialidades de la isla. Precisamente porque la intención fue reciclar los materiales de las vialidades existentes. Las vialidades ya se encontraban en muy malas condiciones. Sin embargo, lo que se hizo fue el material existente, digamos, fresarlo, retirarlo, acamellonarlo, colocar el sistema y regresar ese mismo material, ¿no? Entonces, esto obviamente da un mayor periodo de vida útil a las vialidades, además de que se empleó a la misma población para que ellos instalaran el sistema, y como no se requiere de maquinaria o equipo especializado, pues fue realmente una colocación, digamos, relativamente sencilla y rápida, ¿no? Entonces, también es un proyecto muy interesante que recientemente estamos trabajando ahí en Ecuador, ¿no?
Ya por último, en temas de taludes, también para control de erosión, es un sistema que también se implementa mucho para temas de control de erosión, sobre todo en proyectos de minería o en proyectos precisamente de vías férreas o de carreteras, donde tenemos taludes y requerimos del control de erosión, también se puede implementar el sistema. Podemos rellenar, por ejemplo, con material vegetal, si queremos que se vegete, ¿no? el talud de manera natural, o podemos rellenar con algunos materiales, por ejemplo, en minería podemos rellenar con algunos materiales como arena sílica, algunos otros materiales que se encuentran en la zona, y con ello podemos evitar la erosión. Y esos son algunos de nuestros principales clientes con los que ya hemos logrado colaborar durante estos casi 15 años. Muchas de las empresas, pues seguro las conocerán. Empresas de diversos sectores, sector carreteras, aeropuertos, puertos, oil and gas, energía, etcétera, ¿no? Y en investigación, desarrollo, estándares, certificaciones, así como empresas de ingeniería y clientes a nivel global, es muy importante mencionar que el sistema cumple con estándares como ASTM e ISO, y también importante mencionar que tiene o que se han hecho estudios con diferentes universidades a nivel mundial, no solamente aquí en México, sino también en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y hay empresas a nivel mundial de ingeniería como CENER, WSP, entre algunas otras que ya han diseñado con el sistema, y aquí en México hemos trabajado con empresas como Grupo Triada, DTP, Ancor Ingeniería, Geosol, Riobó, Calimayor, etcétera, ¿no? Sí, adelante, por favor, en el momento que gusten. Sí, qué bueno que lo recuerdas, porque sí, adelante, no hay ningún inconveniente, por favor. Y bueno, algunos casos a nivel mundial, por ejemplo, hay muchos proyectos y hay mucha investigación a nivel mundial. Por ejemplo, en temas de ferrocarriles, es importante mencionar el ferrocarril que hoy se construye en Emiratos Árabes, que son más de 360 kilómetros. Se está construyendo prácticamente todo con este sistema. Lo que se utiliza es la propia arena del desierto para rellenar la geocelda, y eso obviamente pues ha generado ahorros en tiempos y en costos, así como en acarreos. Y digo, a nivel global hay otros proyectos, por ejemplo, en diferentes países, ¿no? En 80 diferentes países. Esto es importante también mencionarlo, es un video que es muy breve, pero que es sumamente importante porque es la diferencia entre las geoceldas de polietileno de alta densidad, de HDPE, contra las geoceldas de PRS Neoloy, que como les comentaba son geoceldas de alta resistencia, y que sí es importante tenerlo en mente porque quizá a simple vista pueden parecer idénticas, ¿no? O pudiéramos pensar que son iguales, pero sí existe una diferencia en cuanto a resistencia y en cuanto a tiempo de durabilidad. Lo que dice ASTM es que una geocelda no puede deformarse más de un 3% porque entonces ya no está haciendo su labor, que es confinar los materiales, y eso puede poner en riesgo a la estructura. Entonces, hace esta prueba, que es la de 6992, en la cual mete las celdas a un horno, empieza a agregar carga para emular el paso del tiempo, y entonces lo que hace es que dice, bueno, las geoceldas de polietileno de alta densidad en máximo 1.9 años van a llegar al máximo de deformación permisible, que es el 3%. El neoloy en 75 años apenas se va a ver deformado un 1%, que es un tercio de lo permisible. Entonces, por eso es que nosotros damos esa garantía por 75 años. Ahora, sobre cuáles son nuestros alcances y qué es precisamente lo que también en parte nos hace diferentes a otro tipo de tecnologías que están enfocadas en el tema de mejoramiento o estabilización de suelos, pues básicamente es, primero nosotros hacemos un diseño personalizado. En el momento en el que ustedes, por ejemplo, dicen, oye, hay un proyecto en el que me gustaría que pudiéramos colaborar y que nos apoyen con algún diseño, nosotros lo que hacemos es solicitarles información, que realmente es información muy básica, que básicamente es la, la, la mecánica de suelos. Solicitamos el diseño de pavimentos, por ejemplo, si es una carretera, un camino, o el diseño de las estructuras que tengan o las que quieran que revisemos.
Generamos un análisis costo-beneficio sin ningún costo y sin ningún compromiso y todas las memorias de cálculo que se requieran, ¿no? Así como también hacemos toda la capacitación y supervisión durante lo que dura toda la obra. Eso obviamente ya está incluido dentro del costo del material y esto es importante porque es para garantía de ustedes, garantía del cliente final y garantía nuestra de que el proyecto se va a ejecutar de forma integral y correcta. Digo, ya les había comentado un poco al inicio, pero un poco estas son las cifras con las que contamos al día de hoy, más de 4.1 millones de metros cuadrados instalados aquí en México, hasta un 50% de ahorros en tiempos y costos y hasta un 30% de ahorros en emisiones de CO2 y pues con más de 15 años de experiencia, garantizando 75 años nuestro sistema, ¿no? Y bueno, básicamente esto para concluir la parte o la parte que me toca a mí, pues lo que decimos en Innovater es que no solo estabilizamos suelos, sino que también estabilizamos decisiones, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque realmente es lo que buscamos, que la decisión que tomen en los proyectos al momento de recomendar o algún mejoramiento, alguna propuesta de mejoramiento o estabilización, pues que sepan que estamos ahí también para poderles apoyar en caso de que crean que somos una solución, ¿no? Y bueno, aquí está, voy a poner mi contacto. Obviamente, cualquier proyecto que ustedes tengan, cualquier información que ustedes requieran extra, con mucho gusto estoy a la orden para apoyarles. Yo estoy en la parte de desarrollo de negocios, entonces lo que necesiten, si hay algún proyecto en el que crean que podemos ser una solución, con mucho gusto ahí está mi teléfono, está mi contacto, está mi correo, está la página web de la empresa y con mucho gusto estamos a la orden, ¿no? Ahora le voy a hacer la palabra al ingeniero Carlos López, que nos va a presentar 3 casos distintos para que vean un poco ya de manera más técnica cómo es que abordamos nosotros los proyectos y podamos generar análisis, ¿no? Entonces, adelante, Carlos, si quieres. Y como que al final se van a perder algunos temas que a lo mejor les interesan. Entonces, conforme vayamos avanzando, por favor, si gusta levantar la mano, les pasan el micrófono y vamos avanzando en la... Sí, pero ahorita creo que tenemos el tiempo suficiente para ir avanzando y respondiendo poco a poco. Nada más nos levantan la mano. Ustedes me indican. Bueno, buenos días, soy el ingeniero Carlos López, estoy en la parte técnica. Me gustaría preguntarles de qué departamentos son o en qué áreas están trabajando. No sé, topografía, mecánica de suelos, estructuras, ¿de qué áreas nos visitan? Estamos en hidráulica. ¿Hidráulica? Igualmente. Genial. ¿Coordinación? ¿Coordinación? La parte ¿Procura? Ok. ¿Procura? Perdón. Calidad, ok. Bueno, hoy afortunadamente vamos a trabajar un poco lo que es aparte, mucha parte del diseño, pero es cómo trabajamos ya en ejecución de obra. En esta parte, como pueden ver la fotografía, estamos en un tema extremo de lo que es las condiciones de agua, que puede ser un NAME de 1.20, donde trabajamos y desplantamos terracerías en esas condiciones y mover un solo metro cúbico de agua, ¿no? En esta parte interviene toda la parte de coordinación, obviamente, la parte de procura y la parte de lo que es calidad, porque van viendo presente la sincronía de todo lo que son los elementos para poder trabajar. En esta parte nos enfrentamos a que en el proyecto no se trata solamente de lo que son las especificaciones ni los diseños, sino cómo estamos trabajando directamente en campo.
Normalmente cuando trabajamos, por ejemplo, la parte de hidráulica, nos mandan recomendaciones de zonas inundables, de lo que son niveles freáticos, de lo que son las precipitaciones. En este caso, como pueden ver, ya en lo que son los casos desfavorables para lo que son las plataformas industriales, puede ser que tú llegues y el terreno esté seco, pero en una lluvia se te voltean las condiciones, ¿no? Entonces, no solamente es el nivel freático, sino vienen las condiciones superficiales donde una lluvia te echa a perder todo el avance de trabajo o deja parada la hora. Entonces vienen los tiempos muertos y viene la parte de complicación porque hay que comprar más materiales que se echaban a perder. Entonces, en esta parte lo que hacemos nosotros es, aparte de lo que es funcionar, es dar solución a la problemática que se tiene así que en ejecución de campo. Aquí lo que pueden ver es que, bueno, en este caso, como se comentaba, se tenía que hacer una excavación profunda. ¿Y qué haces? Bueno, vas a meter un pedraplén, haces caja para que no haya mayor volumen de material, pero al final, cuando el suelo te gana, porque a veces se especifican 50 centímetros, perdón, de pedraplén, de repente te termina metiendo 1 metro o 1,50 m o 80 centímetros y luego 30. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay un desplante uniforme y los volúmenes se van para arriba. En esta parte, ya la parte de soluciones con el sistema PRC-Nolo, además de lo que es básicamente el despalme, que es un despalme mínimo, lo que vamos a hacer es uniformizar el desplante en las condiciones que se presentan. No se pueden ver el mismo sitio con las condiciones de agua y aquí estamos en la parte superficial. En vez de hacer la excavación en caja, estamos básicamente a nivel de piso y de ahí desplantamos. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente tratamos de estandarizar lo que es el procedimiento constructivo. Si ustedes pueden apreciar, aquí está la geocelda. ¿Por qué tiene diferentes niveles? Porque vamos de acuerdo a lo que es los niveles de rasantes y se van ajustando lo que son las estructuras de pavimento. Y vamos a intervenir también las plataformas que conviven con la parte de cimentaciones. En esta parte lo que está pasando es que ya una vez que pudimos construir o empezar a colocar lo que es la parte del sistema, estabilizas el contacto y puedes plantar tu estructura de pavimento. Ejemplo, aquí en vez de tener el neolo, hoy tenías 1 metro más de pedraplén para poder desplantar esa estructura de pavimento. Entonces, de ahí que optimizas la parte de procedimiento constructivo y la parte de costos. En la parte de lo que son, por ejemplo, los nuevos tilt top, no sé si lo han escuchado, en esta parte lo que está pasando es que te piden una zapata, pero a veces en este tipo de terrenos, en este proyecto nos pasó que les pedían un 80 de mejoramiento para poder desplantar lo que era la zapata. Entonces nosotros con 2 capas en 40 centímetros hicimos ese mejoramiento para darle a la rigidez al desplante de la zapata. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitas que la zona esté seca y que no sea flexible o no tenga contaminación por el suelo blando. Entonces hacemos esa parte de estabilización, respetando los niveles de desplante de la cimentación porque va en función de la capacidad de carga. Entonces, en esta parte, pues vamos a optimizar tanto la parte de pavimentos exteriores como la de plataforma y desplantes perimetrales, a ver cuándo se puede en la parte de cimentaciones. Y vamos a hacer un trabajo donde normalmente las capas que hacemos como desplantes las estandarizamos en espesor y material. ¿Por qué? Porque por zonas a veces te pierdes y debes utilizar una sección u otra. Entonces, modificamos las secciones para que sea más fácil de controlar en obra, llevar todo lo que es el control y se puedan generar los trabajos de forma adecuada. En esta parte, lo que pueden ver es una sección de lo que es la plataforma. Lo que está pasando, aquí que abrieron, como pueden ver, es el desplante de la zapata perimetral, pero aquí ya está la geocelda. En esta parte de acá lo que pueden ver es que la geocelda, este es este espesor que pueden ver, que son 20 centímetros, y abajo está la arcilla. ¿Por qué lo mostramos? Normalmente si ustedes ven los trabajos de plataformas con pedraplenes y hacen ese corte, básicamente lo que van a tener son ondanadas de material, donde el pedraplén no es uniforme porque rompe el suelo. Entonces se incrusta el material y entonces tienes mayor cantidad de volumen y la logística se pierde. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto material vas a terminar poniendo. En este caso, lo que comentaba mi compañero, se pierde la parte del control del impacto de desviación de contratos, porque al momento que rebasas el 20% del volumen de material esperado, a veces tienes que renegociar los contratos. Entonces, en este caso, al momento de meter esta parte, topamos el volumen de materiales, porque ya tienes una capa establecida y ese volumen no se va a mover. Entonces, esta parte es muy importante para la parte de logística, porque vas a tener bien especificados tus materiales y no vas a estar contando camiones hasta que te canses, ¿no? En esta parte también, al dar esta parte de uniformidad, hay otro efecto que es el efecto mecánico, la parte de incrementar el módulo resiliente, como comentaba Joaquín, y básicamente va este material, a diferencia del pedraplén, si tú metes 2 metros de pedraplén,
no le puedes conferir propiedades porque no es homogéneo. Tiene un comportamiento irregular. A pesar de que estás estabilizando, entre comillas, vas a tener un comportamiento que se va a estar moviendo. Entonces, cuando metes el neoloy, lo que estás haciendo es uniformizando y vas a poderle dar una propiedad que vas a aportarle al diseño de pavimentos y te va a permitir ser parte de esa estructura y optimizar volúmenes. Esta es la parte de lo que es ya la parte de etapas constructivas. Aquí pueden ver las condiciones de cómo se está trabajando en campo. Ven esa etapa constructiva posteriormente, de hecho por aquí sería la que sale un poco más de calidad. Y pueden ver la transición de los pavimentos. Aquí ya pueden ver la nave, esta vialidad, la continuación está la nave al fondo donde ya está la nave, está la vialidad y pueden ver cómo están las condiciones todavía. Entonces, en esta parte lo que es importante mencionar es que en este tipo de proyectos a veces terminas de pavimentar y ya se te reventaron las vialidades. ¿Por qué? Porque las vialidades hacen esto si no están bien soportadas o si el pedrapié se está moviendo demasiado, ¿no? Y entonces vienen otras desviaciones que son las repavimentaciones o los retrabajos, ¿no? Y bueno, la parte hidráulica siempre nos va a jugar en contra porque no tiene palabra básicamente, ¿no? O llueve y 3 semanas no, y 3 meses no, y de repente te llega una tromba, ¿no? Bueno, aquí vamos a entrar a la parte de plataformas industriales y de carga, que es en la parte de, por ejemplo, de lo que es Dos Bocas, lo vamos a ver. En Dos Bocas nos tocó diseñar desde dos puntos de vista, desde lo que es el diseño de pavimentos de acuerdo al método AASHTO y de acuerdo a cargas requeridas y deformaciones permisibles. ¿Por qué esta parte? Porque como pueden ver tenemos racks de instalaciones y tenemos lo que son las grúas de montaje. Los tonelajes que requerían en esta parte eran de 40 hacia arriba de tonelaje por metro cuadrado, de una forma provisional porque ibas a montar todos los racks de instalaciones. ¿Y qué pasaba si se rebasaba la deformación? Se degollan los tornillos de base de las grúas y se va el equipo, o se te puede ir del lado del montaje. Entonces ahí lo que nos pedían era mejorar las condiciones del sitio. ¿Qué condiciones teníamos? Pues básicamente la parte de los suelos naturales, los niveles de agua, de prático y de lluvia, donde básicamente se rompe el suelo y si no puede entrar ni siquiera a la 320 para trabajar a la oruga, pues menos los otros equipos, ¿no? Entonces teníamos que estar estabilizando. La erosión, como es una plataforma de arena, de dragado, se va erosionando conforme va lloviendo, van pasando los vehículos y en esa parte pueden ver también por lluvia efectos de socavación. Entonces, en esta parte se ve las condiciones de afectación que se tienen y cómo se generan, ¿no? En esta puerta pueden ver, así que aquí nos llovía un día sí, perdón, un día no llovía y 5 sí llovía y se mantenían estas condiciones, ¿no? Básicamente, en la parte de lo que es el método ASHTO, trabajamos con dos coeficientes que en esta parte se ve un poquito difuminado, pero bueno. Es el coeficiente de transferencia de carga J y el módulo de reacción. El coeficiente de transferencia de carga J te lo vamos a ver adelante y el módulo de reacción pues básicamente se refiere al soporte que va a dar lo que es la capa TR. Aquí, por ejemplo, utilizamos los métodos convencionales de diseño. Este punto, ¿por qué es importante? Porque básicamente nos lo van a revisar, ya sea en la parte de memorias técnicas o en la parte de requerimientos por normatividad, y de ahí se van a basar la parte de calidad y donde van a venir las especificaciones. Entonces, cuando nosotros cumplimos con lo que son los métodos de diseño convencionales, se puede revisar, se puede debatir y se pueden tomar decisiones. De ahí la importancia que diseñemos con la parte de darle los elementos mecánicos del material para que se pueda revisar en la memoria de cálculo. En esta parte, el coeficiente que les comenta, que es el modo de reacción, pues básicamente es de una capa mejorada, junto con el terreno existente, se hace una prueba de presión, que es carga de formación, y nos va a dar el modo de reacción. Y en esta parte, mientras más modo de reacción demos, mejor capacidad de carga podemos aportar. Este es básicamente un estudio de deflectometría, y va enfocado a lo que es el coeficiente de transferencia de carga J. Para lo que son pavimentos o losas de concreto, lo que se tienen son juntas, básicamente las barras de amarre y pasajuntas, que tienen el efecto de evitar que se haga agrietamientos entre las aristas de los pavimentos y que no se den los agrietamientos prematuros. Por ejemplo, si conocen la carretera México-Querétaro, a cada rato están reparando los pavimentos porque tienen este efecto de daño, ¿no? De hecho, en esta parte, esta prueba de deflectometría de impacto, básicamente lo que da es una carga de 8 toneladas por eje, de carga puntual, que transmite esfuerzos y permite ver cómo se comporta el terraplén
con la carga que se está recibiendo. Este es el terraplén antes del neoloy, y donde pueden ver la línea punteada. En esta línea punteada dice el requerimiento, que en este caso eran 350 milésimas, micras, perdón, que cada tramo que rebase esa deflexión tiene que ser rehabilitado, es decir, reconstruido. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su periodo de diseño, y se supone que al rebasar esta línea punteada está rebasando tu tu periodo de vida de diseño. Cuando colocan ya lo que es el neoloy, básicamente se uniformiza el comportamiento. En este caso, aquí está más o menos en unas, así que 420 micras, y aquí se redujo a 200 micras, básicamente. Entonces, lo que estamos viendo es que con este efecto consideramos lo que es un refuerzo continuo, que por básicamente, así que el diseño esto, tienes un soporte de 2.3 mínimo, que es el que damos con el neoloy, y por ahí podemos así que reducir los espesores de concreto. En esta parte, obviamente, me lo metemos al diseño con todos los parámetros y básicamente nos da la reducción. Sí, adelante. Sí, adelante. Adelante. Ok, a la hora de poner esta malla, primero emparejan el terreno, Sí. ¿ok? Ajá. O sea, digamos, primero le dan una nivelación, y si el terreno está el manto freático ahí pues a pie de que lo encuentran, ¿cómo manejan esa parte? ¿Rellenan y emparejan, sacan el agua, hacen un presecado? No, así como está el terreno, Ajá. básicamente lo que hacemos es un deshierve. Y cuando puedes deshiervar, normalmente metes un cargador frontal o metes la 320. De hecho, han empalmado en algunos proyectos con la 320 y no te va a quedar planito. No va a ser planito, sino queda con cierta sinuosidad del terreno. Ok. Con ese relieve nosotros podemos desplantar. Tenemos dos puntos de vista. Depende del proyecto y los espesores. En el caso de lo que fue Tuxpan, por ejemplo, teníamos un terraplén de 3 metros de espesor. Entonces, el tema era estabilizar abajo. Y como tienes efectos de carga y hundimientos, y aparte tienes la presencia del agua, en la primera parte, no sé si recuerdan la fotografía donde están los compañeros hasta el agua a la cintura. Es difícil que manejes un relieve en esa parte. Entonces, lo que haces es instalas el material y luego así que echas el camión de grava y vas rellenando y lo vas expandiendo como puedes con la mano de chango, con la 320, con el cargado frontal, y vas expandiendo el material. Normalmente en ese tipo de terrenos complicados ocupamos una capa de 30 a 40 centímetros de grava antes de colocar la segunda. La primera es para uniformizar el relieve. Con la topografía puedes enrazar esa primera capa y te va a quedar entre 35, 40, 25 centímetros de relieve, porque tienes diferencias de niveles por el corte irregular que tienes. Pues ya una vez que enrazas, ya de ahí tus capas superiores vienen a un solo nivel, que es respecto al proyecto. Entonces, no como que no es obligatorio que esté completamente plano, sino podemos aceptar cierto porcentaje de relieve en el terreno. Ok. Y por ejemplo, abajo sigue estando un terreno malo, ¿ok? Abajo sigue estando un terreno malo. Y que se va a comportar diferente en las diferentes, por ejemplo, unas de arcillas expandidas, expansivas, se va a comportar diferente en época de lluvia y en época de no lluvia, ¿ok? Y de cómo controlan, digamos, que abajo de esta malla, ese movimiento o la malla absorbe esos movimientos que hay por abajo, cómo manejan esa parte. De hecho, va en función de las condiciones del proyecto y cómo tengas la problemática de arcillas expansivas. Por ejemplo, en el caso de Tuxpan eran arcillas expansivas, pero no había problema. ¿Por qué? Porque tu nivel frático, tu nivel de inundación siempre estaban saturados. Entonces, por más que sea expansiva, si está totalmente saturado, no vas a tener problemas por expansión. Además, el terraplén de 3 metros de altura contrarrestaba la presión de expansión, ¿no? Okay. Ahora vamos a ponernos en el lado desfavorable, donde sí hay expansión, que fue aquí en el AIFA. Ahí hicimos una prueba que tienes que medir, y ahí es donde pedimos de su apoyo como compañeros, obviamente, de darnos a conocer la problemática del proyecto. Tú tienes una presión de expansión en esa zona que al principio nos decían que era de 8 toneladas por metro cuadrado, y nosotros les demostramos que era de 3 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ahí el diseño, con las geoceldas, apostamos que la compensación era meter un terraplén de 1.50 con 2 capas de geoceldas.
En esa parte, Amortiguas con dos. entonces en esa parte, estás contrarrestando una parte de la presión, pero la otra la estás subiendo la geocelda. Hay un punto. La geocelda trabaja en los dos sentidos, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Y entonces, imaginemos que tienes la geocelda y está empujando desde abajo. Hay una parte que es el peso volumétrico efectivo de trabajo que tienen las terracerías. Y, por ejemplo, si tú colocas una geomalla y una geocelda, tiene una gran diferencia en la parte de las rigideces. Ahí voy a la pregunta de expansión. Si ustedes jalan una sábana y le ponen una moneda al centro, por más que esté tensionada, se va a flexionar. Correcto. Pero si esa sábana, en vez de una sábana, la hacen una losa, pues va a depender del peralte que tanto se flexione. En este caso, la diferencia entre geoceldas y geomallas es el peralte. La geocelda trae por lo menos 20 centímetros, la geomalla tiene milímetros. Entonces, las geomallas son buenas a la tensión, pero al cortante en el sentido perpendicular no tienen resistencia. En el caso de las geoceldas sí, y voy a esa parte. La geocelda no necesita 4 o 5 metros de terracería, ¿por qué? Porque tú en 1 metro cuadrado, con 20 centímetros de espesor, tienes como 300 kilos por metro cuadrado de lastre. ¿Qué hace la expansión? Tratar de jalarse la sábana hacia arriba, pero el contrapeso que tienes por metro cuadrado ya te está jalando no ese punto, sino está distribuyendo la carga y tratas de jalar toda la geocelda. Entonces, si por metro cuadrado tienes 320 kilos, ya por 10 metros cuadrados tienes 3 toneladas y es difícil que lo jale la Que lo expansión. rompa. Ajá. Ahora, nos midieron. En esa parte es importante, ¿qué es lo que pasa también? No solamente hacemos el diseño, sino lo aplicamos en campo y nos miden, lo van a ver más adelante. Este caso no viene medido, pero no viene aquí en esta presentación, pero te lo comento. En el AIFA, me recomendó ese terraplén de 1,5 metros, pero nos dijeron, no, si la solución es la geocelda, pues va la geocelda nada más, las 2 capas de geoceldas con 40 centímetros y la vamos a medir. Con esas 3 toneladas, 2.8 toneladas de presión de expansión, estuvieron saturando un día con pipas y el otro día lo dejaban secar. Saturando otros 3 días y luego dejaban de secar 3 días. Y así le fueron alargando hasta lograr creo que casi los 2 meses de lecturas o 1 mes de lecturas. ¿Y qué pasó? El efecto fue que con las 2 capas de geoceldas y con 3 toneladas de presión de expansión, se expandió 1 centímetro y se deformó 1 centímetro. Es decir, se mantenía estable con esas 2 capas y esos 40 centímetros. En el tema de expansiones, tienes que ver si realmente vas a tener problema de expansión o es eventual nada más. Por ejemplo, en el caso de Tuxpan, pues no hay problema porque siempre está saturado. En este caso del AIFA, sí hay variaciones por la parte de temporada de lluvias, entonces ahí sí nos instrumentaron, pero va a depender de cada proyecto. Y sí hay claro. funcionalidad. Ok. Y en los laterales, por ejemplo, cuando tú pones, bueno, hablando de vías, pues tiene un ancho de vía. Necesitas una extensión adicional de, digamos, de preparación hacia un lado para efectos laterales. No, O puede ser, digamos, cortar directamente. se corta el ancho necesario de vialidad. Ok. Y en naves industriales, que es diferente, Ajá. ahí sí pasa el efecto que comentas, Inge. Ok. Ustedes saben que en la parte de lo que son las naves industriales tienen zonas de cargas y tienen la parte de cimentaciones perimetrales. Normalmente la parte de cimentación perimetral no tiene problema porque ya la parte de cimentación te está confinando los efectos de formación. ¿Se acuerdan la formación 4-1? De lo que es la parte de formaciones por carga. Entonces, lo que hacemos es separar la cimentación de la plataforma. Y entonces, la parte de la cimentación se mueve para la parte de la superestructura y la plataforma para la zona operativa. ¿Por qué manejarlo así? Porque no sé si han visto, por ejemplo, proyectos donde quieren meterle columnas de grava o inclusiones rígidas a todo, porque pues, es todo el proyecto. Pero normalmente la cimentación es el 30% del proyecto o el 20% del área del proyecto. Entonces, el otro 80% lo puede solucionar sin una cimentación profunda y se puede mover independiente de la plataforma, siendo estable y trabajando en conjunto con la estructura. Y es lo que hacemos. Entonces, aquí lo que hacemos o trabajamos con ustedes es entender el proyecto y qué es lo que busca. Una parte va a trabajar diferente la vialidad de la plataforma de carga y la plataforma de carga de la nave industrial y de la nave industrial de las vialidades de tránsito normal. Entonces, ¿y bajo qué condiciones vas a trabajar? Y lo analizamos con ustedes. Correcto. Entonces, sí tienen aplicación en naves industriales. Sí, de hecho, fue la primera parte Ajá. de lo que vimos.
y bajo... Sí, donde estaban los racks, ¿no? ¿Mandé? Donde estaban los racks. Donde estaban los racks. Ajá. Entonces, aplicamos en naves industriales en tanto áreas exteriores como interiores. Ok. Y ahí se analiza, pues, en caso de las naves, si es, digamos, toda la plataforma con una malla, que entiendo que sí, o es, digamos, localizada únicamente en la parte de las columnas, ¿no? O cimentaciones. Sí, de hecho, por ejemplo, trabajamos, no somos sustitución, somos compañeros de trabajo de todas las otras técnicas. Por ejemplo, en el proyecto de Tuxpan trabajamos con cimentaciones profundas sobre la plataforma del Neoloy y donde hicimos muros de contención mecánicamente estabilizados que sustituyen a tabla estacados, pero la diferencia es que con los muros que hacemos con el Neoloy, a diferencia de los normalmente mecánicamente estabilizados, sí podemos cortar el cuerpo del terraplén. Entonces, hicimos la plataforma, se perforó en sitio, se colocaron los pilotes hincados y se colocaron la superestructura, siendo estable el muro mecánicamente estabilizado en dos condiciones que normalmente no lo es. Si ustedes buscan muros mecánicamente estabilizados en suelos blandos y en zonas inundables, no los van a encontrar porque la resistencia al cortante no la tienen y se deforman y se truenan. Si conocen la zona de Lerma en Toluca, ya ven que está la zona de lagunas. Ahí se trataron de meter muros mecánicamente estabilizados y se reventaron por las deformaciones que se presentan porque no hay resistencia al cortante. En el caso de estas celdas, si puedes hacer esos muros, sustituimos son muros que hay que invertirle, pero son más baratos que las tablas de estacas y son un poco más caros que la parte mecánica, ¿no?, de las geomallas, pero el tema es que sí funcionan en suelos blandos, esa es la gran diferencia. Y aparte sí pueden ser perforados. Por ejemplo, si tú cortas una geomalla, se va toda la capacidad de tensión. En el caso de las geoceldas se generan espacios anulares como una tabla de madera. Si tú perforas, lo demás sigue trabajando, porque aunque trabajan en grupo, si tú la perforas, pues es independiente de la otra parte. Es un efecto muy, muy bueno y aporta bastante a esto. Sí, tiene como un principio de empaque, ¿no? Imaginemos que como comentaba mi compañero, metes un montón de confinamientos en diferentes partes. Si una partecita la desconfina, pues la otra sigue trabajando. Con macetitas, exactamente. Y de hecho tiene la forma como un panal, ¿no? Es precisamente la idea La de trabajo. resistencia que le da. Adelante. Sí. Es una pregunta en el chat. Adelante. Dice, ¿este procedimiento de estabilización cuenta con una certificación o reconocimiento por la AMIBETAC o la SMIG o por la SICT? Por la SICT, de hecho creo que ahorita lo vamos a ver adelante. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita tenemos geosintéticos por todos lados. En la parte de lo que es la SICT van a encontrar básicamente geomallas, geotextiles. La parte de geoceldas queda abierta porque en cada proyecto deben de justificar su uso con básicamente la parte de diseño y con la parte de justificación técnica ante la SICT. Entonces, en esta parte, aunque no está todavía incluida como normatividad o como parte de las normas, queda la parte de nuevas tecnologías que se pueden justificar por cada diseño, y es lo que estamos trabajando. Aunque ya estamos trabajando con el IMT y con la SICT, todavía no hay una normatividad como tal, pero sí ya son aceptados y ya nos conocen. Proyecto por proyecto, digamos. Proyecto por proyecto se va trabajando. Sí. No sé si respondí. Pues ahorita que nos digan si sí le respondió, Ok. pero muchas Sí, gracias. con todo gusto, pero sí estamos dentro de la normatividad. De hecho, ahorita estamos en carreteras federales por lo mismo. Ya nos han aprobado del cuerpo técnico, ¿no? Y bueno, en esta parte, continuando con la presentación, como les comentaba, presente esta parte de los diseños. Este es el método ASHTO para pavimentos rígidos. Van a ver el flexible. Lo vimos con servicios técnicos y también va más allá de lo que es la parte de diseño. También nos pidieron la parte de justificación técnica en campo, que es esta parte que están viendo. En esta parte, lo que comentaba del módulo de reacción es básicamente la prueba de placa, donde, como les decía, se induce un esfuerzo, se mide la deformación y das una rigidez. Esto nos sirve para qué? Para básicamente garantizar la capacidad portante del terrapleno de la vialidad y de las capas teras que se hayan reforzado. Y básicamente el principio es sencillo. De acuerdo a lo que es Terzaghi, tú tienes lo que es el sistema de falla de suelo, donde si colocas un material mejorado, esa área se abre, te da una mayor distribución de carga y un mayor soporte. Entonces, esto hace que en un suelo blando,
puedas colocar cargas pesadas sin que falle porque tienes una capa mejorada. Como les comentaba, no solamente es la parte de diseño. Una vez que hacemos la generación de las memorias, hay algunos clientes, como lo que fue en Dos Bocas, que nos dicen, ¿sabes qué? Ya me diseñaste, vamos a pedir a tu recomendación para poderla implementar. En el caso de lo que fue Dos Bocas, los terraplenes de que tenían ahí de arena, básicamente fallaban a 1.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, 13 toneladas por metro cuadrado. Básicamente aquí lo que les comentaba al inicio es que nos pedían requerimientos de carga de 20 toneladas, 40 toneladas y más todavía el peso de tonelaje. Entonces aquí lo que están viendo en nuestros cuadritos azules es ya el terraplén mejorado con la geocelda y básicamente aquí fallaba las 13 toneladas a 1 centímetro y con el 9 llegamos a las 20 toneladas sin rebasar el centímetro y medio. Así que la limitante era 2 centímetros y medio que pedía una pulgada de límite para el tema de deformación. Entonces, obviamente, ya al ver que estamos cumpliendo con la parte de diseño, se ha visto bueno la parte de lo que es el poder hacer la parte de cargas, ¿no? En la parte de caminos no pavimentados, que es básicamente el poder trabajar en la parte de lo que son los caminos, como pueden ver, aquí ya está la grúa y aquí está ya la parte de lo que es la geocelda. Estos son los tonelajes o estos son los equipos que estaban sobre nosotros y donde básicamente lo que estamos evitando aquí es obviamente que falle el suelo y que haya momentos de volteo en la parte del montaje, porque básicamente la carga de lo que es el montaje, si ustedes incrementaban, pensaban que tenemos, no sé, 30, 40 toneladas, se vio que cuando hacen el movimiento se incrementa 1.5 más la carga. Entonces se concentra y se les puede ir en la parte frontal porque hacen un momento con el brazo de palanca del equipo. Por eso también obviamente nos metieron. Y estas son la parte de equipos que entraban. Este es el tipo de suelos que había, un suelo de arcilla arenosa. Y ahí colocamos o metimos una plataforma de carga. Aquí pueden ver 2 capas de geoceldas por el tipo de tonelaje. No solamente era la parte del montaje momentáneo, sino fuimos el patio de maniobras para los equipos pesados. Estas desaladoras eran de 2.500 a 1.500 toneladas. Y aquí el tema era no solamente el peso, sino la tracción de la llanta, del dolly, sobre lo que era la terracería. Aquí ganó el tiempo a la obra, llegaron al muelle antes los equipos y tuvieron que bajarlos sobre terracería que éramos nosotros y básicamente lo que querían era garantizar que se pudiera meter ahí el tema de los equipos, ¿no? De hecho, aquí sale una fotografía de Rocío Nales, se acordaban la secretaria en ese momento, en B, en esta parte de la plataforma, porque ahí el logro era que pudieron bajar presentes todos esos equipos pesados en la zona de carga que preparamos. Bueno, ahí es un poco de cómo están las condiciones del sitio. Está saturado, son arcillas y acá al fondo se van a ver los compañeros instalando, preparando el terreno para poder recibir los equipos, ¿no? El número de capas va a depender del requerimiento de carga y del comportamiento de diseño. Puede aumentarnos el número de capas por ser un muro de contención, por tener arcillas expansivas o por falta de capacidad de carga. O hay otro tema muy interesante que se verá después, que es lo que es la parte de rellenos no controlados, cuando trabaja sobre tiraderos de basura, ¿no? Bueno, en esta parte también hay un tema interesante. Como estaba funcionando también la geocelda, básicamente lo que hicimos fue proponer el ahorro de materiales, haciendo nada más una caja en la plataforma de arena, esa arena limosa, que es arena de dragado, como se comentó, confinada a buena resistencia, se hizo la caja, se banqueó a un lado, se colocó la geocelda, se rellenó con esa misma arena y luego se asfaltó directamente sobre la arena con la geocelda. Anteriormente, si ustedes lo han trabajado, si tú quieres compactar, entre comillas, acomodar una arena, tiene buen soporte, pero no tiene capacidad de atracción. Entonces, si tú colocas el asfalto, se levanta todo el espesor del asfalto porque no tiene adherencia. Y ya con la geocelda, como la colocamos a 1 centímetro básicamente, ese esfuerzo se pasa directo a la geocelda y vas a poder transitar sobre caminos de arena. Bueno, asfaltados de arena, ¿no? O sea, sí pueden pasar directamente arriba de la sala, nada más con el puro relleno. Sí. Es el principio, por ejemplo, los caminos de servicio, solamente la geocelda con el relleno, es cada un camino de servicio profesional, o incluso camino definitivo. Por ejemplo, en esta parte, espero que se puedan ver los videos. No, bueno. En esta parte la problemática es que esta arena
se degrada básicamente con una pasada de lo que es el camión, se degrada de 25 a 30 centímetros, se marca la huella y casi se queda atascado el camión, y aparte como está en zona de laguna se le estaba yendo. Ya con la geocelda pues ya se puede, entre comillas, compactar o acomodar y ya no falla. Además de que, bueno, ya en el tránsito normal del vehículo, pues ya ya nada más deja la huella, ya no se rompe el terraplén. Van a ver que nada más se deja marcadita la cara de la llanta. Y eso es todo, ¿no? En el primer video lo que se veía es cómo se penetra básicamente el neumático de la llanta en la trasería, ¿no? Digo, espero que sí se vea en línea, pero bueno, aquí vamos a la parte de la autopista Guadalajara-Colima. Presente, ahorita que comentaban de la normatividad de los departamentos, este proyecto fue ya sancionado por la SICT, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque estamos ya en una parte de lo que es una autopista concesionada y donde vamos a ver el efecto. Ahorita se comentó mucho de los suelos blandos, de las arcillas expansivas, pero no solamente hay beneficios en un suelo blando. Ya vimos que quedó justificado que das una mejora, pero ¿qué pasa cuando tienes un terraplén existente? ¿Realmente hay un beneficio? ¿Y cuál es? En esta parte, básicamente el proyecto se encuentra en la laguna de Sayula, es la carretera Guadalajara-Colima del kilómetro 37 al 42. Estamos en la zona franca de laguna. ¿Ahí qué pasa? Que básicamente tenemos problemáticas porque tenemos un pedraplén. Este pedraplén ya tiene bastantes años, más de 15, y ya se supone que está consolidado, ya no se mueve, y se supondría que tienes un cuerpo robusto de unos 50 por lo menos de cuerpo de pedraplén. Entonces se supone que está rígido, que ya está acomodado y ya no debería tener problemas. Sin embargo, los mantenimientos serán altos, como comentaba Joaquín. En esta parte es cómo está el cuerpo de pedraplén y cómo lo recibimos al corte, ¿no? En esta parte, aquí está la parte que les comentaba de los rellenos no controlados. El peor suelo no es un suelo blando. El peor suelo es un suelo que no es homogéneo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un relleno de plástico, bloques de concreto, arcilla, eso no es homogéneo, se va a mover. ¿Y qué significa eso? Que tienes diferentes rigideces. ¿A qué se refiere la rigidez? Si yo me le pongo en un pie, mi cuerpo se va a tratar de balancear. Si me pongo en el otro pie, se acomoda nuevamente. Y ese movimiento genera tensiones. Aunque tengas un cuerpo muy rígido, esto lo podrán ver con Cemex o lo podrán platicar en algún momento porque son temas de debate, tú puedes tener una compresión, una resistencia a la rigidez muy alta, pero si tienes muy poca capacidad de la flexión, ¿qué pasa? Tienes un efecto frágil, se revientan lo que son las capas. Entonces, por eso metemos acero de refuerzo a las estructuras de concreto, ¿no? Por las fricciones que sufren. En esta parte es algo semejante para la parte de pavimentos. Ustedes pueden ver aquí en esta parte que tenemos presente escombro, arcillas, bolsas de basura, todo lo que es un relleno controlado. Y aquí van a ver la geocelda. En esta parte de la geocelda van a ver el espesor de relleno granular y bien definido ya van a ver el comportamiento. Aquí, como pueden ver, no se ven oleadas, sino se ven una línea básicamente horizontal. Aquí viene el cuerpo de terraplén y viene una base hidráulica de color un poco más claro. Pues lo más evidente es la parte de la carpeta asfáltica que se mantiene uniforme. ¿Por qué pudimos ver esto? Porque se hizo la ampliación de gasa en el entronque de la Chomapa Lechería, el entronque Xonacatlán, que está la desviación, está este cuerpo de terraplén que nos pidieron estabilizar y básicamente pudimos hacer el recorrido con ellos y se vio básicamente el comportamiento de uniformidad que tiene. Este efecto lo reflejamos en este proyecto. ¿Por qué? Porque como es un cuerpo de pedraplén y tenemos diferentes espesores, en algunos tienen 250, en algunos tienen 1 metro, en otros tienen 70 centímetros, viene el espesor de terraplén así. Entonces, en el mismo momento, cuando estás metiendo el agua, cuando llueve y se llena la laguna, pierdes consistencia, se penetran más los fragmentos que están más robustos, se mueven y jalan a los que están más esbeltos. Entonces, básicamente, el terraplén, a nuestro punto de vista, tiene movimiento, tiene vida y está teniendo esas tensiones. Lo que hacemos es uniformizar el comportamiento con lo que es la parte de la geocelda y este es básicamente el diseño que se tenía, que es básicamente 8 centímetros de carpeta asfáltica, 18 de base asfáltica, los 20 centímetros con la base hidráulica. Como les comentaba, aquí está el suelo blando. Hace años se estabilizó, entre comillas, y tienes un buen cuerpo de terraplén. Si el pedraplén fuera la solución en todos los casos, pues básicamente pondrías el pedraplén, una base hidráulica y el asfalto.
como lo pensaban hacer en este caso. Pero ¿qué pasa? Pues se revientan los pavimentos porque se mueven. Entonces, básicamente lo que hicimos fue colocar la geocelda a este nivel. ¿Por qué a este nivel? Porque obviamente todo esto es muy costoso. Los mantenimientos carreteros son altamente costosos y normalmente hacen mantenimientos superficiales y esta ya es una intervención profunda. ¿Qué tanto profundo te vas a meter? Hasta donde te convenga económicamente y lo vas a tener que controlar con la parte de calidad. Entonces, en esta parte, si la geocelda es para estabilizar, ¿por qué está acá arriba y no acá abajo? Bueno, pues porque ya estaba la carretera y porque el beneficio ahora lo va a tener la estructura de pavimento. En esta parte, básicamente esta es la parte de diseño, como les comentaba, son 93 diseños de Grupo Triada, y básicamente lo que proponía básicamente la geocelda, la base asfáltica, la carpeta asfáltica, y en esta parte el soporte, como ustedes pudieron verlo, la rigidez no tiene problema, está justificada, pero no tenía un buen comportamiento, entonces hay que solucionarlo, y vamos a medirlo. En esta parte, servicios técnicos, la SICT, abriendo el tema, o siguiendo el tema, le presentamos el modelo de Ashton 93 que vieron anteriormente, y luego lo que nos comentaron es cómo vas a comprobar que estás dando el soporte que estás aportando. Bueno, ese comportamiento se puede medir con la prueba de placa. ¿Por qué? Porque el modo de reacción está metido dentro del diseño de Ashton 93 para pavimentos rígidos, pero en particular es para los refuerzos de capas térreas. Entonces, el propio método ya te especifica cómo trabajar para las memorias de cálculo y justificar ante la autoridad el resultado que debes de obtener en campo. Entonces, esta parte se hizo el cálculo, ahorita lo van a ver adelante, de lo que es el modo de reacción sobre la base hidráulica con la geocelda. En esta parte se metieron básicamente a los nomogramas de Ashton 93, de acuerdo a los modos resilientes. Como les comentamos, no somos caja negra, damos el modo resiliente de mejora de lo que es el neoloy con el material de relleno, contamos con la subrasante y el modo de reacción proporcionado por el mismo método. Hay otro método que es el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que es más acertado con las pruebas de placa, pero nos piden que ahí manejemos en la normatividad. Y en esta parte, básicamente vamos a llegar al resultado. En este caso salió de 1000 PSI, con el factor de pérdida de soporte se queda a 280 PSI, y el modo de reacción estimado, ¿por qué? Porque cuando tú haces un proyecto, normalmente te piden considerar las condiciones del sitio. En este caso había un pedraplén que tenía un CBR de laboratorio de 40%, pero como no sabían los espesores, se pidió que se considerara por protección un CBR de desplante del 20%, y a partir de ahí se calculó la vida remanente, junto con este diseño. Entonces aquí hay un punto muy importante. La parte de lo que es el diseño debe de verificarse en campo. Es decir, si yo digo que es un suelo blando, pues va a ser un suelo blando. Si te digo que tiene un CBR del 20%, debe tener 20%, sin embargo, en este caso dio más, y ahorita lo van a ver. En este caso, entramos a la parte de calidad, entramos a la parte de pruebas de calidad normales, y la parte que es compactación, granulometrías, el CBR, todo lo que conlleva el control de calidad en obra. Y después entramos a la parte de soporte y comportamiento. Nosotros entramos en la parte de lo que es el soporte y comportamiento porque vamos a tener que garantizar que ese dato que dimos de 775 se dé en campo con las pruebas que estamos realizando. Ahora, la parte de comportamiento se va a dar con la parte de deflectómetro, porque ya es cómo se comporta el terraplén, cómo cambia el comportamiento al colocar la geocelda, a pesar de que tienes, entre comillas, un buen desplante. Y viene una parte que es el complemento, que es la capa superficial, que es la parte de asfalto, y la de desempeño. El desempeño es si la vialidad tiene los índices de operación que requiere el cliente para poder transitar ahí, ¿no? Y estos están dados por el IRI, que es el índice de regulación internacional, y la profundidad de rodera. Entonces nos van a medir no solamente en la parte de la capa que colocamos y el soporte que les dimos, sino en general cómo quedó toda la estructura, que esa es la parte interesante. En esta parte obviamente se colocó lo que es la parte de la geocelda, así que he hecho el corte al nivel que se pedía para colocar la carpeta asfáltica, se colocó el geotextil, la geocelda, se rellenó con la base hidráulica, y de ahí se sacaron ya resultados con las pruebas de placa. Aquí hubo un ejercicio interesante que van a ver adelante, porque no solamente se hicieron pruebas de placa,
se hicieron pruebas de proyectómetro de impacto ligero también por optimizar tiempos. En esta parte lo que van a ver es que en la subrasante, lo que es el cuerpo de Pedraplén presentó un modo de reacción de 36.11 kilogramos sobre centímetro cúbico. Pero cuando se hizo con la geocelda, bajó de 36 a 20.53. Entonces, aquí empezó el debate. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? ¿Qué está pasando con estas pruebas de placa? Nuestro resultado, cabe mencionar que siempre se cumplió porque la meta que teníamos por cumplir aquí era de que este módulo iba a dar el 775, si ustedes recuerdan. Entonces, obviamente, con este 2053 se está cumpliendo la primera premisa, que era la parte de diseño. Entonces, ahora, ¿por qué hay este valor y por qué hay este valor? ¿Recuerdan la imagen de la sección tipo que estaba el pedraplén y la estructura de pavimento? ¿Qué pasa cuando tú tienes un marco de carga para pruebas de cilindro de concreto? Tú pones el cilindro de concreto y ¿qué truena primero? Pues el cilindro de concreto y no la placa base, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que nos está diciendo es que tienes un pedraplén donde se quedan los esfuerzos de la prueba de placa dentro de ese cuerpo de pedraplén y como es una piedra o es un terraplén ya confinado, pues tiene muy alta rigidez. Y cuando colocas el de la geocelda, vas a tener una disminución. ¿Por qué? Porque va a depender del módulo el módulo resiliente que tiene la base hidráulica y va a corresponder de acuerdo a lo que es una base hidráulica dentro de lo que es la normatividad, donde este valor, a partir de 18 kilogramos sobre centímetro cúbico, si mal no recuerdo, hasta 22 kilogramos sobre centímetro cúbico, es el límite que tiene AASHTO para estos valores de base hidráulica. Entonces estás en los rangos. Este es un valor de base hidráulica confinada según la normatividad AASHTO. Y estás cumpliendo tanto la parte de diseño como la parte de soporte. Y ahora vamos a pasar a una parte más interesante todavía, que es el entender qué está pasando. En esta parte lo que van a ver es que tenemos el modo de reacción de 18 kilogramos sobre centímetro cúbico. Aquí no es 20, pero es 18, es una de las pruebas. Y van a ver lo que fueron las cargas aplicadas y las deformaciones. En la carga aplicada, en ambas pruebas, la carga aplicada era de 51 toneladas por metro cuadrado, o 5.099 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, estás probando una vialidad con una presión de 50 toneladas, pero en realidad, ¿qué presión de trabajo tiene un vehículo sobre una vialidad? Va, como ustedes sabrán, de 2.5 hasta 8 toneladas por metro cuadrado, es decir, jamás vas a llegar a ese tonelaje. Sin embargo, eso es lo que nos pide la normatividad para probar de placa, que probemos esos ciclos de carga y esas cargas. Y la otra parte es la deformación. En la parte de lo que es el modo de reacción bajo, que vamos a decirlo es el de 20, salió de 2.5 milímetros. Y en el caso de lo que fue la prueba de 30 kilogramos por centímetro cúbico, salió de 1.8 milímetros. La diferencia es de 0.7 milímetros a 50 toneladas por metro cuadrado. Si tu presión de trabajo va a estar por muy debajo de eso, pues esos 7 milímetros pues, se van a ir al piso. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que de acuerdo a lo que es la rigidez, no hay ningún problema por rigidez. Recuerden esa parte, ¿no? Que la parte de soporte no tenía tema. Pues entonces, ¿cuál es el aporte del Noloy? ¿Cómo está funcionando? Ah, bueno, en esa parte vamos a trabajar adelante. Sí. Perdón, no tengan comentarios hasta aquí porque vamos adelante. ¿Cómo es su presentación? ¿Es en pliegos de qué tamaño? ¿El rollo? Secciones de 2.5 metros de ancho por 8 metros de largo y se modulan a la sección ancho y largo que se requiera el proyecto. Y bueno, básicamente vienen ensambladas en una sección como de 80 centímetros como por 20 y es un acordeón y entonces la expandes. Pero se integran, o sea, ¿cómo quitan una con otra? Es una unión mecánica, son grapas de alta presión y básicamente se engrapan ahí en sitio y engrapas a la modulación que requieres y forma que requieras porque también se puede hacer en abanico para las curvas. ¿Son rígidas o son flexibles? No son rígidas. O sea, básicamente una resistencia muy elevada. El material del que están fabricados es una aleación de polímeros, entre ellos el Kevlar, que es un material que se utiliza para fabricar chalecos antibalas y hélices de helicópteros. Entonces es muy resistente y precisamente por eso es que tiene una diferencia, por ejemplo, con las celdas que son de polietileno de alta densidad.
La ah, granulometría máxima que se ma- vaciar el material es en el límite. la calidad del material es diversa. Puede ser una arena gruesa del lugar. Podemos utilizar hasta suelo con cal. ¿De qué depende? Del diseño y de las posibilidades de materiales locales. Esto es importante, qué bueno que preguntas, ingeniero. La facilidad de bancos de materiales a veces es complicada. Entonces, una virtud del material es que puede trabajar con la diversidad de materiales que tengas mientras no rebase cierto porcentaje de arcilla, vamos a decirlo. Y si es arcilla, se puede estabilizar con un porcentaje de cal, porque se mantiene como un material granular. Ahora, en la parte de agregado, como diámetro máximo, se puede manejar hasta 2 pulgadas, 2,5 pulgadas, vamos a decirlo, como agregado máximo. Por lo que hacemos es trabajar en la mayoría de lo posible materiales graduados, es decir, podemos manejar normalmente, manejamos grava de 1/4 a 1,5 pulgadas, que es la que te pide normatividad para bases hidráulicas. Entonces, puedes utilizar materiales de cuerpo de terraplén, subrasante, subbase, base hidráulica, subbase, ¿no? Y bueno, también materiales como materiales de dragado. Gracias. ¿Sí? Me gusta. Bueno, no sé, ¿hay más comentarios? Bueno, aquí empieza a verse con la prueba de efectómetro de impacto ligero. La prueba de efectómetro de impacto ligero, hoy día ya llegas y tú puedes medir el grado de compactación y los módulos dinámicos que tiene esa prueba, que es básicamente esta parte que se puede ver aquí, es que en la parte superior, inferior derecha. Básicamente el equipo es una masa metálica que golpea el suelo y hace una símil de lo que es el efectómetro de impacto grande, y ese básicamente calcula el módulo dinámico de lo que es la capa tierra donde está desplantándose. Aquí, por ejemplo, en la parte del cuerpo del pedraplén, el modo de reacción fue de 31.57 a estas lecturas. El módulo dinámico era de 41.69. ¿Por qué marcar esta parte? Porque aquí lo que quieren los compañeros, se quiere estandarizar el uso de tener una calibración del proyecto con el modo de reacción de prueba de placa. ¿Por qué? Porque el modo de reacción de prueba de placa puedes tenerlo desde 4 horas hasta 8 horas de la prueba de placa, dependiendo de cómo vengan los ciclos y lo que estás haciendo, y es problemático. ¿Por qué? Porque si pasa un camión a un lado, se te mueven los micrómetros. Entonces, tienen que cerrar los tramos para poder medir. Adelante. Alejandro pregunta, ¿al colocarse la geocelda, posteriormente requiere de algún mantenimiento o solo hasta que alcance la duración estimada que nos habían mencionado? En realidad, se requiere un mantenimiento dependiendo de qué trabajo estés utilizando. Por ejemplo, en una estructura de pavimento como la que estamos viendo de una vialidad, lo que vas a hacer es, cuando tú haces tu mantenimiento superficial, que levantas la carpeta, nada más tienes que recompactar ese mantenimiento. Pero cuando tienes caminos no pavimentados, que es sin carpeta asfáltica, lo que haces es recompactar y darle el grado a la capa tierra que tenías. Va a depender qué necesites, pero en realidad, como geocelda no se da un mantenimiento porque la geocelda no se mueve y simplemente se restablece el grado de confinamiento de la capa que está confinando, básicamente, que está encerrando, ¿no? Sí, adelante. Les comentaba, aquí empieza a notarse un poco lo que es la parte del comportamiento. En esta parte, como ustedes recordarán, tenemos una rigidez muy alta, también la está reflejando el modo dinámico. Pero hay una diferencia de comportamiento, no se lo vean. Esta diferencia de comportamientos promedios es una diferencia de comportamiento del cuerpo de terraplén. Aquí empieza a notarse una uniformidad. Ya con lo que es el neoloy, en este caso el modo de reacción fue de 17.27 con estas lecturas, y el módulo dinámico se pegó bastante, de 17.52, es decir, la diferencia de comportamiento promedio se cerró. Ya nos empieza a decir que hay un cambio de comportamiento porque está uniformizando básicamente la parte de cuerpo de terraplén. Pero hay una parte más interesante todavía. Estas son pruebas de los resultados de deflectometría. Todos estos resultados, como ustedes pueden ver, ponemos los logos de las empresas que generaron los resultados, porque no son nuestros. No podemos ser juez y partes, y todos estos resultados fueron de los laboratorios del propio cliente y nos los entregó para interpretarlos. Entonces, Viatest básicamente midió lo que es la parte de deflectometría, y aquí la parte era de 400 micras de lo que era la frontera de cumplimiento, y el promedio que dio de deflectometría fue de 251 micras. Entonces está cumpliendo bien.
Aquí entramos a la parte ya de lo que son la parte de diseños de pavimentos y entramos a efectos de lo que es fatiga, rodamiento y deflexión, dependiendo de qué. De que, bueno, en la parte de lo que es la fatiga se refiere a básicamente a lo que es la parte de capas asfálticas. La parte de rodamiento se va a ver en la parte cuando ya empieza a afectar la parte de lo que es la parte de las capas térreas, y la parte de flexión, que es la parte donde hacen los retrocálculos para ver cómo se está comportando la vialidad y la vida remanente los diseñadores. Entonces, básicamente aquí lo que están viendo es esta deflexión y de ahí van a sacar los retrocálculos para las capas térreas. En esta parte, el número estructural promedio que se obtuvo fue de 474, pero bueno, hasta aquí lo que les puedo mostrar es que es más uniforme. Pero ¿cuál es la referencia? Realmente, ¿cuál es el beneficio que se tenía? O que se tuvo, más bien, perdón. Bueno, lo que van a ver en esta siguiente gráfica, lo que están viendo es la deflectometría en la parte superior de la carretera antes del Noloy. Este es el límite de cumplimiento de las 400 micras y este promedio andaba en las 791 micras de promedio. ¿Qué quiere decir? Que tienes que levantar la carretera porque ya no tienes vida remanente. Y cuando ya tú colocas la geocelda, vean el comportamiento. Entonces, lo que les comentábamos, desde el punto de vista de soporte tienes muy buena rigidez. Por la parte de uniformidad es importante porque ahí viene el desempeño de las vialidades. Es decir, que garantices que tu soporte que estás dando se comporte uniforme en todo lo que es el cuerpo de terraplén y te va a dar diferentes beneficios que van a ver a continuación. Adelante. Para la conferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, digo, la de arriba me queda clara, en la parte de abajo donde ya tienen la geocelda, esos pequeños picos que hay, que aunque son mucho menos que allá arriba, ¿es por un tema del terreno que tengo abajo o es un tema que en un momento dado se pudiera estabilizar con el tiempo? Va a ser un comportamiento que estás mejorando, pero que aquí, este pico, vamos a mencionarlo, estos picos que están mencionando aquí, que sea uniforme y de repente hay un pico. En esta parte lo que tú puedes ver es que también hay unas correspondencias en esta parte, sube y baja, aquí baja. ¿Qué te está diciendo? Que tienes un terraplén menos fuerte, es decir, tu terraplén en ese punto puede ser menos robusto que en otro tramo. Entonces, aunque tengamos una geocelda, estamos teniendo una capa. Entonces, tu rigidez llega hasta cierto límite. Si fuera que quisieras hacerlo más plano, así más rígido, tienes que levantar. Tienes que hacer más espesor de rigidez, le pones más peralta a la viga. O sea, recordar nuestras clases de estructuras metálicas, que el peralte es lo que le da fuerza a la viga. En este caso, sí, en el caso, por ejemplo, como lo de las arcillas expansivas, lo que necesitas es rigidez y alma. Entonces, por eso le metimos dos geoceldas. En este caso, como tienes cierto límite, pero también va en costo-beneficio, metimos una geocelda por el costo-beneficio para no rebasar costos, pero si podemos meter dos, seguramente esto se uniformizaría todavía más. Ok. Pero ¿esto por qué se debe? Porque como es un cuerpo carretero que tiene kilómetros de largo, estamos hablando del kilómetro 37 al 42, en esos 5 kilómetros, vamos a decirlo, tú vas a tener variación del cuerpo de terracería o variación en el cambio de geotecnia. Entonces lo que va a pasar es que se va a tratar de ajustar lo más posible a la geocelda, pero tiene también cierto límite, ¿no? Correcto. Sí, ok. Entonces, esta situación se presenta mucho cuando ya tienes, algo ya hecho y lo pones arriba. En casos nuevos, pongámoslo así, de que hay que hacer una carretera desde cero, digamos, estos picos se minimizan en función al diseño y bueno, entiendo que estarían de todas maneras limitados al tema costo-beneficio en cuanto a la rigidez, ¿no? Sí, buena pregunta. Nos ha tocado ejercicios donde tenemos el cuerpo de terraplén y hay una limitante de la geocelda, la distancia de separación entre la capa de rodamiento. Si estamos abajo en el desplante, estamos estabilizando, no estamos reduciendo capas térreas, ni estamos reduciendo espesores de pavimento, ni damos mejor desempeño. ¿Por qué? Porque tú tienes, la geocelda en este caso tiene 12 centímetros, tuvo 12 centímetros. Se considera que más o menos a los 20, 25 centímetros empieza a perder el confinamiento y el efecto de soporte de incremento lo estás perdiendo. Entonces, cuando ya tienes un metro arriba, que es en cuerpos de terraplenes, ya tu diseño de estabilización queda abajo. Ese ya no te ayuda a esa celda. Ahora necesitas otra celda
Más si quieres arriba. darle mayor desempeño en la parte de arriba. Es decir, ¿dónde vas a dar el beneficio? Y eso lo estudias, ¿no? Va en función del costo-beneficio y va en función de lo que ya está como punto de beneficio al proyecto. Es decir, tú vas a invertir un mantenimiento superficial, que son una carpeta, un recarpeta o microcarpetas que les llaman ahora de 3 centímetros, 4 centímetros, o recarpeta de 7 o 5 centímetros, o el mantenimiento profundo, que son hasta las bases o subbases. Pero normalmente en cuerpos carreteros, los espesores son pequeños, porque ya está la vialidad. Cuando son carreteras nuevas, es diferente el punto de vista porque una tienes que estabilizar y la otra tienes que dar el desempeño, pero vas a ver qué te beneficia más. Va a depender de cada proyecto, en que no es una respuesta cerrada, la verdad. Okay. Así es. Adelante. En el chat nos preguntan, en la instalación, ¿qué es lo que no se debe hacer para que nuestra geocelda funcione correctamente? Ok, en la parte de lo que es la instalación, se tiene que modular lo que es la apertura de la celda. Ya tenemos el engrapado, se unió, y se tiene que extender al ancho requerido. Ya tiene modulados más o menos de 33 por 27 lo que es la apertura de celda, y todas las celdas son regulares. Entonces lo que no hay que hacer es trabajar sobre ellas sin relleno, porque pues, se va a fracturar, es el cuerpo. Normalmente se hace el banqueo, se pone en punta de flecha y se empieza a rellenar. Una rellenado ya puedes trabajar mecánico. Como es un elemento mecánico y no químico, trabajas de inmediato y se mantiene bien. ¿Qué no debes de hacer? Dejar oquedades debajo de la geocelda, que es básicamente, por ejemplo, en zonas de laguna, tienes de repente un bache, le llamamos, que es un hoyo, y pues hay que renivelarlo. Son zonas muy puntuales, básicamente. Que mantengas el arreglo de lo que son las varillas de separación para mantener lo que es la parte de la apertura y cuidar los niveles. Es muy delicado el tema de niveles porque cuesta dinero. En esta parte de los niveles, desde el nivel de desplante hasta el nivel de relleno y la parte de garantía de las calidades. Estamos con ustedes en el sitio porque algo que es muy complejo es que las calidades nos den lo que estamos esperando. A veces nos mandan el diseño, ya lo tenemos, y por ejemplo pedimos, no sé, una base hidráulica que va a tener el 100% de CBR, pero no trae el 100%, trae el 90%, trae el 85%, por decirlo algo, ¿no? Entonces se hace la revisión para ver que podamos utilizar ese material, o simplemente, ¿sabes qué? Nos dicen así tal cual. El único material que tengo es de este banco y tiene esto. Entonces, pues ya evaluamos si se le tiene que hacer algún tratamiento o se mete así dentro de la geocelda. Pero si todo está en condiciones del proyecto, estamos verificando mucho lo que es el control de calidad. Les pedimos las pruebas de calidad de compactación, de CBR, de granulometrías, de lajeos de desgaste de los ángeles, para que cumplamos con la parte especificada, ¿no? Pero no tanto es el tema de la geocelda, sino más bien normalmente cuidamos mucho el tema de calidad de los materiales. Y otra pregunta, en el caso de un pavimento rígido, ¿qué comportamiento tiene la geocelda? Presente el coeficiente de transferencia de carga J, como básicamente este comportamiento, de hecho aprovechando la gráfica, si pueden verlo, en la parte inferior que vemos la parte de flexiones con la parte del neoloy, lo que te está dando es que básicamente estás garantizando el modo de reacción de diseño del pavimento de concreto. El modo de reacción del pavimento de concreto es lo que le da el espesor al concreto. Entonces ahí te permite reducir el espesor por el tema de comportamiento uniforme en el modo de reacción y en el coeficiente de transferencia de carga J. Entonces, el beneficio es la reducción de espesores del concreto o mayor tiempo de vida o menores mantenimientos. Muchas gracias. Sí. Adelante. ¿Cómo es la aplicación de cómo lo aplicas en alguna laguna de retención para temas civiles? Perdón, ¿nos puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo aplicas las geoceldas me imagino que en los taludes de alguna laguna de retención o de estabilización de agua puede ser aplicable? De hecho, hemos trabajado pero para reforzar el desplante de la laguna. Ok. Normalmente tienes que mejorar, las lagunas normalmente las ubican en zonas bajas y por lo general tienes suelos blandos. Entonces, estabilizas antes de meter tu geomembrana y vamos por debajo de la geomembrana para estabilizar y hacer la regulación. En el tema de lo que es también pluvial, vamos en la parte de canales. En la parte de canales van de concreto reforzado,
lo que hacemos es sustituir el acero de refuerzo y se coloca básicamente la geocelda y se rellena con el concreto. Ok. Pero aún así requieres de algún relleno de concreto pobre, algo así, entiendo, o puede Pues ser de cualquier material. es que el concreto no va en función de la parte de resistencia, sino va en función de la parte de erosión y en función de la Ujú. velocidad de desgaste. Ujú. Entonces, normalmente te piden concretos de 250 para arriba, pero no es por la geocelda, sino es por la velocidad de flujo y el desgaste que tengan en concreto. Ujú. Por eso es por diseño ya convencional, básicamente. Pero en una laguna, o sea, En una ¿requieres la- de concreto? no, en una laguna puede ser de terracería, porque al Ok. final lo que te da la impermeabilidad es Ujú. el sellado de la geomembrana, Geomay. perdón. Perfecto, gracias. Sí, con todo gusto. Pero Adelante. Y luego tienen una estructura por abajo del propio canal cuando es de concreto. Porque, digo- por ejemplo, bueno, luego pedían antes micropilas de grava, que son las incrustaciones que salen de concreto. Y, por ejemplo, bueno, esas eran carísimas, ¿no? Entonces había proyectos que lo desechaban tan solo porque tenías que hacer esas incrustaciones de medio metro. Entonces, no sé, con esto, por ejemplo, una incrustación de medio metro circular, ¿no? Se pueden, o sea, la ventaja con respecto a las incrustaciones de grava circulares, pues, ¿qué será? Si necesitas un metro, con esto lo puedes llevar a medio metro o igual Sí, de necesitas el hecho, metro. ese es el tema. Platicábamos con Soymec, ¿sí fue cuando fuimos a visitar? No, con Keller. ¿Perdón? Con Keller. Con Keller. Ellos manejan lo que son columnas de grava. Creo que hay que ir viendo un poquito la particularidad. Podemos ir como parte de lo que es la parte de recubrimiento, que es la parte de concreto, que es donde puedes rellenar de concreto y ya está estabilizado porque no requiere mayor estabilización, pero cuando requiere estabilización, sustituimos la estabilización que requieras. Es decir, esas columnas en el tema de canales sí podemos sustituir a las columnas de grava porque no tienes cargas concentradas ni permanentes. En el caso de lo que son cimentaciones profundas, por ejemplo, no las sustituimos. ¿Por qué? Porque la parte de soporte son dos aspectos. La parte de capacidad de carga y la de formaciones permisibles. En el tema, por ejemplo, como lo que fue Tuxpan, estuvimos con hincado de pilotes a 25 metros de profundidad porque eran tanques de almacenamiento de combustible en la plataforma general y lo demás era geocelda. ¿Por qué no sustituimos a las columnas de grava? Porque tanto las inclusiones rígidas como las columnas de grava como los pilotes tienen la función de estabilizar los asentamientos críticos básicamente por cargas definitivas. En este caso, por ejemplo, una carga de un tanque de 20 toneladas se va a deformar en un suelo blando determinado que hasta 70 centímetros, ¿no? Entonces, como requieres deformación cero, pues tienes que meter la inclusión rígida o las columnas de grava. Y esa parte, como el tema del neoloy es superficial, no te va a quitar todos los esfuerzos que recibe la parte profunda. Entonces, nos hemos complementado con ellos. Haz de cuenta que colocas lo que es la parte de columnas de grava y hay un punto que es la penetración o el acomodo. En el caso de columnas de grava, se deforma también, tiene cierto acomodo porque tiene cierto módulo y cierta rigidez. En el tema de lo que son inclusiones rígidas y pilotes, necesitas una capa de transición en todos los casos porque hay penetración de los cuerpos rígidos en la capa de terracería. Entonces necesitas una transición. Nosotros hemos ido en la transición de esas inclusiones rígidas o de esas columnas de grava. ¿Para qué? Para uniformizar el comportamiento en la parte superior. Entonces no sustituimos, nos complementamos. Y comentábamos ahorita con los compañeros, porque yo les preguntaba, oye, ¿a qué profundidad es conveniente meter columnas de grava? ¿A partir de qué profundidad? Dice, no, pues más o menos entre 3, 4 metros hacia abajo, ya es económico meter las columnas de grava para evitar deformaciones. Pero de 3 metros hacia arriba, no estamos en el mercado porque nos salimos de costo. Es algo que nos comentaban. Pero para nosotros al revés. Si tú tienes un espesor de 3, 4 metros, somos muy viables porque las deformaciones no son tan altas. Pues si tienes una deformación de 25 metros de espesor, pues sí vas a necesitar un complemento, ¿no? Entonces, somos compañeros, sustitución o competencia, como quieras verlo, pero va a depender del proyecto. Con todo gusto.
ahorita que hablábamos del tema de las lagunas, por ejemplo, cuando queremos hacer un reemplazo de un tanque tormenta y en lugar de poner tanque tormenta, irnos con una laguna de contención, ¿qué tan, digamos, competitiva es o más bien este tipo se puede utilizar en lo vertical o necesita un ángulo máximo de... Buena pregunta. En la parte de lo que es este control de erosión, es donde tenemos la parte de mayores ángulos y se va hasta 68 grados, 60 grados la parte de la geocelda, como recubrimiento superficial, pero como muro de contención, pues la altura que requieras por diseño. Es diferente, ¿no? El control de erosión es cuando es estable el talud y nada más requieres que no se desgaste. Y ahí lo ponemos como un recubrimiento. Y la parte de lo muro mecánicamente estabilizado es capa tras capa, vas haciendo la contención del material y vas dando estabilidad. ¿Cómo tierra? Tierra armada, que es meter capa por capa. Ok. O como si fuera una barrera, digamos, física nada más pegada al ángulo del muro para evitar la erosión. Ok. Y entiendo que cuando es así, bueno, la altura o el ángulo permitido es menor a cuando haces tierra armada, ¿no? Sí. Ok, gracias. Adelante. Con todo gusto. Bueno, continúo con el tema de las deflexiones. Aquí hay varios efectos. Básicamente, este es, como les comentaba, el estado anterior de lo que es la vialidad y donde no se cumplía la parte de operación, entonces por eso se tiene que hacer mantenimiento. Ya cuando se colocan las geoceldas, obviamente se tiene esta mejora, pero ¿qué significa? Bueno, de acuerdo a lo que son los estudios que generó Viatest, la vialidad se encontraba en una parte donde tiene cuadrantes de áreas normalizadas de operación, donde tenemos en esta parte que la estructura y la subrasante son débiles. Y después de hacer lo que da la geocelda, pasamos a una estructura de pavimento débil y una subrasante resistente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que básicamente nos falta un complemento. En esta parte, lo que va a pasar es que deberíamos estar en esta parte de lo que son las áreas normalizadas, donde tanto la estructura como la subrasante son resistentes. Y de ahí viene la parte de estudios que nos pide la SI7 o la parte de lo que es el cliente. En esta parte ya se empieza a ver la parte de beneficios. El número estructural de lo que era antes del Neoloy, que tenía la vialidad, era de 2.61 de acuerdo a sus estudios, y con el nuevo estudio subió a 4.74. En la parte de lo que son el comportamiento de las vialidades, aquí viene una parte muy interesante para la parte de calidad. De acuerdo a calidad, tenemos CBR del 100%, 100% de grado de compactación, es decir, tenemos una base de muy buena calidad y con buenas condiciones de instalación. En esta parte, de acuerdo a lo que es los módulos resilientes, de acuerdo a lo que se ha manejado normalmente, teníamos módulos de 320 a 330 megapascales con un CBR del 100%. Sin embargo, en el tema de deflectometría, nos dice que la subrasante tiene 80 megapascales, que sin la geocelda, la base hidráulica tiene 100 megapascales y con la geocelda tiene 172, y la base asfáltica tiene 3200 y la carpeta asfáltica de 2700. ¿Qué está pasando aquí? Que es una pregunta que estaban planteándonos. Bueno, de acuerdo a lo que son las pruebas de placa, la subrasante no es como tal una subrasante, es un pedrapén, recuerdan, ¿no? Entonces, en esa parte, como tienes una muy buena rigidez, ¿por qué no se tiene aquí ese módulo que tendremos que tener arriba? Porque el CBR que tenía de 40%, quería ser como 200 megapascales. Y en el tema de la base hidráulica, sin el neoloide debe estar en 330. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el tema de deflectometría parte a partir de módulos semillas que tú le otorgas para calcular. En este caso, si ustedes ven, los valores de asfaltos están un poco altos y los de terracería están bajos. Pero entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, ahí entra la parte de control de calidad o laboratorio, donde tú dices, ¿sabes qué? Entrego mis pruebas y la base hidráulica, pues sí llevaba el 100%, sí tuvo el grado del 100% de compactación, entonces no hay duda que la base hidráulica está arriba de los 300 megapascales desde el punto de vista de pruebas físicas de calidad. Y no hay duda que la subrasante tampoco puede ser 80 megapascales porque
ya lo confirmó la prueba de placa y también las pruebas de calidad. Entonces, ¿qué nos falta por analizar? Pues la parte de pavimentos, que es la parte de acá. Entonces, en esa parte, estos son resultados del cliente, quiero recordarles, porque resultó que básicamente en la parte de lo que es carpeta y base asfáltica, como ustedes podrán ver, los módulos que daba la deflectometría no dieron. Aquí la deflectometría decía que era de 3000 y dio 1400, y la parte de carpeta asfáltica de 2700 aquí da 2400 y aquí 1200, es decir, lo que resultó es que la carpeta asfáltica tenía que modificarse el diseño para llegar a los valores de diseño que se tenían previstos. Entonces, al final, te sirve también como auscultación de tu proyecto el hecho de las pruebas que estás haciendo con la interpretación de vida y con las pruebas que se complementan para saber dónde está un punto que tienes que mejorar. En este caso se encontró que era la parte de asfalto y se corrigió. Pero aún así, con estas condiciones como está el proyecto, entramos a las pruebas de desempeño, que es el índice de regularidad internacional y la profundidad de rodera. En este caso, para lo que era el IRI, se estableció un cumplimiento de 2.5 que está en la parte, en el rango de pavimentos nuevos o casi de aeropuertos, y que puede subir hasta 4.5. Y en el caso de lo que es profundidad de rodera, te pueden valores menores o igual a 5, y en este caso se estableció de 10. ¿Por qué se establecieron unos valores diferentes? Porque hay un punto interesante. Si tus estándares de desempeño no dan, le bajan la categoría de la vialidad. Y es algo que le pega al servicio y a la parte de las APPs, ¿no? A la parte de costos. Entonces, esta parte empieza a ser importante para el inversionista, el hecho de que cumplas con tus desempeños, porque si no te van a bajar el estándar y tus ingresos son menores, o tienes que hacer más mantenimientos, tienes más gastos. ¿Qué pasó con los resultados? Pues básicamente con la parte del requerimiento de IRI era de 2.5 y con el Neoloy dio de 1.34. En el caso de profundidad de rodera era de 10, menor o igual a 10, perdón, y dio el promedio de 2.19, es decir, estamos cumpliendo con los requerimientos de desempeño y entonces ahora el cliente va a poder poner un nuevo valor de categoría a su vialidad, es decir, va a recuperar inversión. Entonces no se trata solamente de lo que estamos vendiendo como material, sino cómo estamos realizando el diseño, cómo estamos verificando en campo, cómo estamos dando resultados de pruebas de laboratorio y los resultados que da como comportamiento mecánico. El Neoloy por sí mismo es un material muy bueno, pero no funciona solo, trabaja en complemento con todo el diseño y una vez medido todo el diseño y el desempeño que tiene, te va a dar un resultado coherente o no a tus requerimientos de trabajo que tenías, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que llegamos como resultado en esta parte de lo que es este proyecto, tenemos un requerimiento de módulo de reacción de 7.75 y llegamos a 19.5 con el Neoloy y con el módulo, la prueba de efectómetro de impacto ligero era 17.67. Es decir, aquí podríamos, después con el futuro, con el efectómetro de impacto ligero, estandarizar que hagas unas cuantas pruebas de placa físicas y las calibres con el efectómetro de impacto y te va a dar un resultado rápido para hacerlo inmediato. La ventaja del efectómetro de impacto ligero es que tú das el golpe y de inmediato a 2-3 minutos tienes tu lectura, tienes tu resultado. Entonces, dentro del control de calidad es muy bueno, ¿no? En la parte de lo que es de flexiones, el cumplimiento era de 400 micras, antes se tenían 790 y seguía con el Neoloy se mejoró a 251. El número de estructura anterior era de 261, llegamos a 474. El índice de regularidad internacional, el requerido era menor o igual a 2.5 y se dio de 1.25. Y la profundidad de rodera era de requerido de 10, menor o igual a 10 y se dio de 1.2. Entonces, básicamente, aún con las particularidades que tuvo algunos materiales, se llegó a unos resultados de desempeño, por lo cual se dio como aceptable el comportamiento, satisfactorio el comportamiento de la geocelda ante servicios técnicos, ante el cliente y sobre todo para los que operan o transitan en la vialidad, ¿no? Bueno, serían esos mis comentarios, espero les haya gustado. Y en esta parte vemos como punto final la parte de lo que es los servicios que otorgamos con la parte de Neoloy y cómo vemos el trabajo en conjunto con todo lo que es el proyecto, ¿no? Que entramos a la parte de estudios. Desde la parte de estudios ya nos han mandado, así que los avances de campo nos dan a veces la información preliminar para ir viendo ya con algunos compañeros cómo se puede ir trabajando la propuesta con el sistema. La parte de proyecto ejecutivo, donde ya se ve la parte de los requerimientos de proyecto del diseño,
los parámetros de cumplimiento, y de aquí nacen los parámetros de cumplimiento para ver cómo te van a trabajar en campo las pruebas y qué sistemas de calidad debes de meter o qué pruebas de utilizar para medirlo. Estamos durante el procedimiento constructivo donde ya se hacen las pruebas y estamos en la parte de resultados, donde se tiene que hacer interpretación de las pruebas, recomendaciones del consultor y en su caso, como estamos dando buenos resultados, se podría hacer una calibración del diseño. ¿De qué se refiere? Que con que ahorres 2 centímetros más de asfalto, ya tienes una mejor economía de tu proyecto. ¿Por qué? Porque te está justificando el proyecto que vas a dar el resultado aún con un menor refuerzo de la vialidad. Entonces, puedes tener un mejor desempeño, pero también puedes generar una parte de ahorro por operación. Y esa parte es importante. Y finalmente se puede dar el seguimiento de operación de las pruebas y pruebas periódicas para la medición del desempeño y la determinación de programas de mantenimiento. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Dos Bocas, un ejemplo muy rápido y muy drástico, estaban metiendo la grava con cemento, perdón, la arena con cemento. La estaban mezclando y era en su camino provisional. Pero como eran caminos de carga pesada, se tornaban cada 3 meses y los tenían que estar reconstruyendo, y fue donde se metió la parte de arena con el asfalto, y ya llevan ahorita 4 o 5 años y siguen trabajando, ¿no? Cuando antes se hacía el mantenimiento cada 3 meses, entonces también es una parte de no solamente la parte de construcción, sino cómo vive el proyecto. Y hoy día, esos proyectos están vivos y ya se pueden medir, como lo acaban de ver. Y bueno, esos serían mis comentarios. No sé si tienen dudas, con todo gusto. No, las geoceldas pueden ser utilizables para mejorar el terreno donde se puedan desplantar construcciones, así como para losas de cimentación. Sí, de hecho no son utilizados para eso. O sea, normalmente para lo que son tanques de retraso de tormenta o losas de cimentación, les piden ciertos mejoramientos. En este caso les comentaba que hubo un mejoramiento que pidieron de un 80. ¿Y qué es lo que pasa? Tú tienes la cimentación que va por lo menos 1 metro, vamos a decirlo, una zapata normal, 1 metro de profundidad, o el cajón de cimentación a 3 metros, vamos a decirlo, y aparte te piden 1 metro más para mejorar, pero resulta que ya estás en nivel freático. Entonces, ¿cómo estabilizas tu desplante? Entonces, metemos la geocela con grava y con puntas eyectoras se hace el vaciado de ese nivel freático y se puede hacer el colado. O si nada más el puro nivel freático y tienes el nivel necesario, se desaloja como galería filtrante el agua y puedes desplantar directamente con tu losa. Sí se ha utilizado, ingeniero. Ok, bien, gracias. Vamos. Yo sí, en el uso de este sistema, ¿ustedes tienen contemplado el drenaje en el mismo sistema? O sea, si lo usas como muros en un sistema, en una estabilización de un talud, sabemos que muchas veces tienes humedad, entonces el control de la humedad o el flujo, o cómo vas a manejar el drenaje del agua. De hecho, se dejan pasos de tubo de PVC. Si tenemos, por ejemplo, tenemos un muro de contención que es el que les comentaba de Tuxpan. El NAME llega a 1,20 de altura, 1 metro de inundación, y entonces tienes un cuerpo parcialmente saturado del cuerpo de terraplén. Entonces tienes presiones hidrostáticas dentro del cuerpo de terraplén que tienes que disipar. En ese caso, lo que hacemos es, metimos un muro pantalla junto con lo que era el muro mecánicamente estabilizado y drenes de tubo de PVC. Y lo que falta, funciona como una galería filtrante. No importa que suba o baja 1 metro o 50 centímetros el cuerpo de terraplén, no va a haber cuerpos parcialmente saturados dentro del cuerpo de terraplén porque lo manejamos con grava. Entonces la disipación de agua es inmediata. No tienes por qué tener problemas por sobrepresiones o cambios de consistencia por la presencia del nivel de aguas máximas. Podemos disipar el agua básicamente. Ok. Y en el caso, por ejemplo, ustedes decían en la Ciudad de México, si se quisiera utilizar, pero aparte aquí tenemos un problema ahorita, por ejemplo, el tema de los asentamientos y de que se está dando todo de los baches y que los socavados y todo esto. Los socavones. En este caso, ¿ustedes creen que estos sistemas pudieran funcionar? Sí, el tema de los socavones, de acuerdo al Instituto de Ingeniería Geológica, sí, de Ingeniería Geofísica, se hizo un estudio, si pueden buscarlo, se hizo creo que en el
2015, 2012, cuando vieron las inundaciones en Valle de Chalco, que se cayó el camión del Ojeta Amargo, hubo una grieta que se generó en Valle de Chalco, que fue de 25 metros de ancho, por 25 metros de fondo, por 1 kilómetro de largo. Se llevó casas de 3 conjuntos habitacionales y parte del pueblo. Para 4 años se raya. En ese proyecto se hizo la reparación de la grieta, que fue un fracturamiento hidráulico. En ese dictamen, no lo digo yo, lo dice ese dictamen. ¿Cuál es el efecto de los socavones? Tú antes tenías un área de aportación pluvial que tenía diferentes partes de conducción y de absorción. Pero cuando hay puntos de concentración que no había antes porque la mancha urbana te va llegando, en el caso de allá de Chalco, el tema es que tenían unas represas en la parte superior del cerro. Normalmente se les daba el desasolve y retenían el agua ahí arriba y no había problema. Pero hubo un periodo que no les dio mantenimiento y todo el agua se concentró en otro punto. Entonces esa presión hidrostática rompió en los lentes de arena. Normalmente los socavones los van a ver donde hay lentes de arena. ¿Y qué es lo que pasa? Hay flujo, la permeabilidad, la velocidad de flujo es importante y se rompe el suelo cuando ese flujo se ve fracturado, se ve sobrepasado por la presión hidrostática y se rea. De hecho, en ese evento que comentamos, si buscan en las noticias van a encontrar por ahí algún video de YouTube, viejo seguramente, que dice la gente, es que escucho cómo corre el agua debajo de mi casa. Y lo que está pasando es que el agua la presión hidrostática está llevándose los lentes de arena. ¿Y qué es el socavón? El hueco que se genera cuando se lava la arena. En el caso de arenas pumíticas que hay aquí en el Valle de México, se lava muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues poner una pantalla que rigidice ese golpe hidráulico y que detenga esa parte o esa velocidad de flujo se disminuya. Esa parte se hizo no con geoceldas, pero sí con geosintéticos, ya en Valle de Chalco, y ya dio buen resultado. En otro desarrollo, Hacienda Guadalupe, se hicieron pantallas de geosintéticos para mitigar el flujo de agua en la zona que quieres que no se afecte, ¿no? Pero pues obviamente es complejo porque pues una tiene que tener inversión y es muy eventual el saber en qué zona vas a tener una afectación. Pero cuando hay un socavón, tienes que revisar lo que hay alrededor. Y eso lo dijo el Instituto de Geofísica, ¿no? Pero ya entras en otros temas más polémicos que no quiero entrar, pero, pero sí funcionaría porque se ha implementado con éxito geosintéticos en el tema de fracturamientos hidráulicos. Con todo gusto. Pues muchísimas gracias por su atención a todos aquí en la sala y en la reunión virtual. Quedamos a sus órdenes. Sí, bien. Acá están los teléfonos, el correo. Sí, sí, con todo gusto te los proporcionamos. Bien, pero ¿cuáles están las de Carlos? El mismo equipo y gracias a todos por el tiempo. Esperamos que haya sido de su agrado la presentación. Y que si tienen algún proyecto, que si tienen algún proyecto en el que crean que podamos ser una solución, podamos participar y apoyarles, pues estamos a la orden siempre, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la atención. Pues muchas gracias, ingenieros. Hasta después de las tarjetas.